Ayer el mundo de la tecnología, de las finanzas, de la inteligencia artificial hablaba de dos notas que se publicaron. La primera es esta, la publicó Anthropic, que es la compañía que desarrolla Claude, que es la que se considera hoy el modelo más avanzado de inteligencia artificial, y que dice, en el tuit que lo publican, dice: nuestros datos internos muestran que Claude está acelerando el desarrollo de la inteligencia artificial, un posible camino hacia la mejora recursiva de sí mismo, o la inteligencia artificial construyendo de manera autónoma un sucesor más capaz. Y esto está sucediendo más rápido de lo que pensábamos y sus implicaciones merecen mayor atención. Y luego hay un largo artículo en el cual en un momento se preguntan: ¿y qué debemos hacer con esto? Y dicen: si fuera posible reducir efectivamente la velocidad de desarrollo de esta tecnología para darnos más tiempo que nos permita lidiar con estas inmensas implicancias, creemos que eso sería algo bueno. Pero si hacerlo más lento simplemente permite que otros actores menos cautos nos alcancen tecnológicamente, eso haría que todos estemos menos seguros. Y ahí uno no sabe si están hablando de China o si están hablando de otras empresas de tecnología. Pero sigue, sin una coordinación global, sin un mecanismo de coordinación global, las empresas y los gobiernos van a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre seguridad mientras se encuentran bajo presiones geopolíticas y competitivas. Creemos, insiste Anthropic, que sería bueno para el mundo tener la opción de hacer más lento o pausar temporariamente el desarrollo de inteligencia artificial de avanzada para permitir a las estructuras sociales y las investigaciones de alineamiento que se pongan al día con la tecnología. Básicamente lo que están diciendo es que las inteligencias artificiales ya pueden crear por sí solas o prácticamente por sí solas inteligencias artificiales más poderosas y que las personas, los seres humanos, incluso estas compañías tan poderosas, se están quedando atrás, no están pudiendo seguirle el ritmo. Y que eso es un peligro para todos, un peligro para todos. La segunda nota que se publicó ayer y de la cual se habló en todo el mundo de la inteligencia artificial es la de Javier Milei, que básicamente dice todo lo contrario. Dice: Argentina invita a la inteligencia artificial a que se libere, plantea desregular absolutamente todo lo que gira en torno a inteligencia artificial y arranca esa nota con un paralelismo muy interesante para mí, porque habla de la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que le dio al mundo, dice, la sociedad de responsabilidad limitada y desató el pleno potencial del capitalismo. Solo cuando la ley estableció un techo al riesgo del capital se desplegó con verdadera fuerza. La revolución industrial que se encendió algunos años después no fue consumada por la ingeniería, sino por el derecho corporativo holandés. La máquina y la entidad jurídica fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna. Y es muy interesante porque en una época en la cual se habla mucho de tecnofeudalismo y entonces se utilizan algunos conceptos de sistemas no capitalistas, incluso el libro de Varoufakis, que lleva como nombre tecnofeudalismo, dice el final del capitalismo, la muerte del capitalismo. La figura de las compañías de Indias Orientales, hubo una en Holanda, hubo otra en Gran Bretaña, fueron las más grandes, pero también Francia tuvo, Bélgica tuvo, etc. Son figuras que no están vinculadas con un proceso precapitalista, sino con un proceso muy capitalista, plenamente capitalista, diría, de la época en la cual el capitalismo no tenía ningún tipo de frenos. ¿Qué es la época de la primera revolución industrial? Las chimeneas esas largando humo negro sobre las ciudades, esclavitud, trabajo infantil, turnos de 12, 15, 16 horas, sin leyes laborales, sin sindicatos, sin democracia, sin política. Todo eso ya existió
E insisto, existió en una época en la cual el capitalismo regía plenamente en el mundo, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de freno. Ahora, la novedad de la Compañía de las Indias no es la figura legal de la responsabilidad limitada. Eso existía ya desde hace un par de siglos antes en la Italia renacentista, que es donde surgen todas estas ideas que luego desarrolló el capitalismo. No, la novedad de estas compañías es que eran empresas privadas que tenían detrás el respaldo de un Estado imperial. Y donde la relación entre el capital y el Estado se tornaba casi indisoluble. Eran empresas, estas compañías de Indias Orientales, que controlaban armadas y ejércitos, que llegaron a controlar prácticamente todo el comercio mundial, que acuñaban moneda, cobraban impuestos, administraban justicia por su cuenta, declaraban la guerra y la paz sobre todo un continente. Pero no era un Estado que tomaba decisiones en base a una lógica política, sino una sociedad que cotizaba en bolsa y repartía dividendos a sus accionistas. El sistema financiero que conocemos hoy en día, que hoy tiene el centro en Wall Street, nació en Londres. Es el mismo sistema que se mudó, cruzó el océano. ¿Y nació en Londres cómo? Bueno, vendiendo bonos de la Compañía de las Indias Orientales. Claro, llega un punto en el cual la lógica del capital, la lógica económica, cuando diverge de la lógica política, te pone en situaciones complicadas. Por ejemplo, cuando hay que elegir entre dar ganancias a los accionistas o respetar la dignidad y la vida de la población local, la prioridad es obvia, dar ganancias a los accionistas. Todas las experiencias de las compañías de las Indias, que por algo no perduraron, no llegaron a la modernidad, terminaron en grandes escándalos que incluían, por un lado, genocidios, literalmente genocidios. En Bengala, por ejemplo, hubo una hambruna que mató 10 millones de personas y la Compañía de las Indias obligaba a los campesinos a seguir cultivando amapolas para hacer opio, en vez de trigo para comer. Y murieron 10 millones de personas. Y también en enormes escándalos de corrupción. Son las grandes características con las cuales terminó este proceso histórico de imperialismo, de colonialismo, que Milei rescata. Ahora, ¿para qué Milei hace esa referencia? Bueno, para anunciar que la Argentina va a legislar para permitir la existencia de sociedades que no tienen humanos detrás. Milei habla de sociedades no humanas. Todas las sociedades son humanas. Las empresas, por definición, son personas jurídicas, no humanas. Pero más allá de eso, si vamos a la siguiente placa, Milei, en esta venta que hace del país, en el sentido más literal, dice que compromete mantener la IA desregulada para que pueda desarrollarse sin la mano letal de una regulación prematura y mal comprendida. Todo lo contrario a lo que están pidiendo los que están haciendo la inteligencia artificial más avanzada. La creación de una nueva categoría societaria en el derecho argentino, que es la corporación no humana, entidades operadas por agentes de inteligencia artificial o robots. Pasemos, si se puede, a lo siguiente. Tenemos ahí, la responsabilidad limitada no es un lujo para tales entidades, sino una condición de posibilidad para su existencia. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán requeridos. Y en tercer lugar, bajar los impuestos, por supuesto, ¿no? Todo esto siempre gira en torno a bajar impuestos. Ahora, esto que plantea Milei ya existe, se llaman DAOs. DAO significa, por las siglas en inglés, Organizaciones Autónomas Descentralizadas. ¿Y para qué se usan las DAO? Para investigaciones de desarrollo de punta, para tener la mejor inteligencia artificial. OpenAI es una DAO, Anthropic es una DAO. No, nada de eso. El abogado Pablo Cerdán, que está especializado en estos temas y viene siguiéndolo de cerca y haciendo aportes muy valiosos a la discusión, nos cuenta que estas DAO que ya existen en el mundo, ¿para qué sirven? Y dice, uno, por ejemplo, fondos de inversión. Juntan dinero de muchos aportantes y luego votan en qué invertir. Ese es el modelo de BitDAO, una empresa que Peter Thiel financió con 230 millones de dólares, y es un formato más parecido al relato de Libra. Financiar emprendedores.
2, protocolos financieros, son plataformas donde el código presta, intercambia y mueve dinero por sí solo, sin un banco. Hay una DAO que se llama MakerDAO que gestiona miles de millones de dólares. Y acá es básicamente reemplazar a los que toman decisiones en un banco, a los gerentes que toman las decisiones de qué tasa ponen, de cuánto prestan, de a quién le prestan, por un protocolo, por un algoritmo. Una de esas empresas terminó condenada en Estados Unidos luego de un gran escándalo. Tercero, y esto es interesante, el tercero y el cuarto que se tocan de alguna manera, que es la compra colectiva de activos. Juntar fondos para adquirir algo concreto. Un DAO en Estados Unidos reunió 47 millones de dólares para pujar en una subasta por una copia de la Constitución histórica. En Argentina se podrían comprar inmuebles, se podrían comprar campos, se podrían comprar empresas, o como en el ejemplo 4, las DAO territoriales, comprar territorio para fundar una ciudad blockchain, una ciudad gobernada por tokens, un territorio en el cual las reglas internas de esa DAO sean las que rijan y no las del país. Y por último, en quinto lugar, cuasimonedas. Ya sea cripto o no, pero estructuras que permiten un medio de pago propio, privado, una moneda privada. Y lo otro que cuenta Pablo Cerdán en una nota que dio antes de ayer con Jairo Estracchia es que esto ya existe porque ya hay países que brindan esta posibilidad y no son Irlanda, Alemania, esos países que Milei nos prometía que íbamos a hacer en 30 años si nos portábamos bien, sino que son otros países muy distintos. Escuchémoslo. Muchas veces se presenta como novedoso o como la lluvia de inversiones que va a venir. También depende del tipo de inversiones que uno quiera que vengan a la Argentina, ¿no? Yo miraba esto de la ley de sociedades, el ministro lo presenta como ultra novedoso y que vamos a ser el primer país que lo tiene, y la verdad que no es real, que somos el primer país del G20 quizás que lo va a tener. Pero nosotros ya estamos compitiendo con esto de las DAO, de estas empresas, para darte el ejemplo, ¿no? De estas empresas automatizadas, ya estamos discutiendo, por ejemplo, con las Islas Marshall, ¿sí? Que ya las tienen reguladas. Te nombro algunos, ¿sí? Isla Caimán, son todos estos paraísos fiscales que ya están regulando las DAO, y a lo sumo lo que empezará es una competencia a ver quién cobra menos impuestos para que este tipo de empresas se radiquen en el país. Y también tiene que ver con... Bueno, está claro, ¿no? Paraísos fiscales, Islas Caimán, Islas Marshall, pero en un país del G20, con el 8º territorio mundial. ¿Y qué es el laboratorio para este experimento? Un experimento de empresas sin humanos. ¿Para qué querrías empresas sin humanos? Cuando la plata la va a poner alguien, quienes están detrás de la empresa siguen siendo personas. Bueno, básicamente para ser impune. Para ser impune. Cuando Milei habla de responsabilidad limitada, lo que quiere decir es, alguien decide poner una cantidad de plata en esa empresa y si algo sale mal, no tiene que responder por el daño más allá de esa cantidad inicial que invirtió. Ya no es responsabilidad limitada, es directamente impunidad. Pongamos un ejemplo. Alguien forma una DAO, juntan plata. No, esto todavía no, te lo pido en un ratito. Juntan plata. Compran un pedazo grande de una provincia argentina para hacer una explotación de uranio, por ejemplo. Termina todo mal, porque la verdad que esas cosas pueden terminar mal. Se llevan el uranio, dejan la contaminación, gente enferma, tierra arrasada. ¿A quién le vas a reclamar? ¿A una IA? ¿A un robot? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Nadie, para eso lo quieren. Miren, en 1979, hace mucho tiempo, cuando IBM le vendía a una empresa una computadora, en esa época no había computadoras hogareñas, los que compraban eran grandes empresas que las utilizaban sobre todo para trabajo administrativo. La primera página del manual, cuando lo abrías, decía este mensaje, ahora sí, que dice: una computadora nunca puede ser tomada como responsable, nunca puede responder ante las decisiones que toma. Por lo tanto, una computadora nunca tiene que tomar una decisión de gerenciamiento. Le está diciendo al dueño de la empresa, ojo,
Ojo, que siempre haya alguien en tu empresa que se haga cargo de las decisiones que se toman. Porque si no dicen fue la computadora y nadie se hace cargo. Y eso es exactamente lo que quieren hacer los que están proponiendo este modelo de Javier Milei para abajo. Antes de que Sturzenegger sea el abanderado del tema de la inteligencia artificial en la Argentina, el abanderado era otro. Era Reidel, ¿se acuerdan? Que se tuvo que ir porque, bueno, metió la mano en la lata. Pero más allá de eso, este programa es la continuidad del que estaba planeando Reidel. Y no sé si se acuerdan que la primera vez que presentó este programa dijo algo que tiene mucho que ver con este plan de empresas sin humanos. Y que es que la Argentina es un país maravilloso, lástima que está lleno, bueno, de humanos argentinos. Escuchémoslo. Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso al agua en climas fríos, que es una especie de cereza en el pastel para el enfriamiento de sistemas. Y en una zona sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay tantos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente el problema con esta zona es que está poblada por los argentinos. Está clarísimo, ¿no? No hace falta ni hacer un dibujito para que se entienda. Porque en el fondo, detrás de esto hay una cuestión que es bastante más profunda que no pagar impuestos o que tener impunidad. Después de todo, no pagar impuestos o tener impunidad no son más que el síntoma de un fenómeno subyacente, que es que esta gente no se ve como iguales a todos nosotros, a vos, a mí, a los que estamos acá. Se ven como otra cosa, como gente superior, como la nobleza en la época de la Compañía de las Indias Orientales, como los colonos en el territorio colonizado. Y como veíamos hace un rato, el que invirtió mucha plata en esto es Peter Thiel, alguien que está proponiendo explícitamente la transición a un mundo postdemocrático y poshumano. Lo hemos visto ya decir un montón de veces estas cosas, no los voy a aburrir pasando los mismos videos una y otra vez. Con una empresa, Palantir, que sacó un manifiesto donde dice que no quiere que haya humanos en el circuito de decisión militar en la guerra, es decir, que las mismas máquinas que detectan los blancos, los califican y los ubican, después den la orden y los maten, sin que nadie tenga que hacerse responsable por esas muertes. Que ahora proponen que no haya humanos en los circuitos de los negocios, es decir, que simplemente se trate de máquinas que intercambien, vendan, compren y hagan ganancia estrictamente financiera, únicamente financiera. Y el siguiente paso es que no haya humanos en el circuito de la política. Es un gobierno sin humanos, un gobierno algorítmico, un gobierno autoritario a partir de los algoritmos. Y se acuerdan hace un par de meses que hemos hablado acá mucho del tema del futuro del trabajo y de cómo la inteligencia artificial puede dejar a mucha gente desocupada y puede destruir rubros enteros de trabajadores. Y la pregunta era, bueno, pero entonces ¿a quién les van a vender las cosas? Bueno, en los planes de Peter Thiel, este futuro del capitalismo sin trabajo y sin consumo es también sin humanos en el circuito. Máquinas que producen, máquinas que intercambian, máquinas que hacen la guerra, máquinas que toman decisiones y un sistema económico que gira en torno a eso. Las personas sobran, excepto obviamente una pequeña élite de ultra ricos que son los únicos que pueden explotar la única libertad que queda en pie, que es la libertad de acumular infinitamente. Después de todo, ¿qué significa la inviolabilidad de la propiedad privada, que es el proyecto de ley que quiere aprobar ahora Sturzenegger, que ayer no tenía los votos en el Senado todavía? Bueno, ya la propiedad privada está reconocida por la Constitución argentina. Sacar una ley que diga que es inviolable significa que vale más que cualquier otro derecho, que cuando entra en conflicto con otro interés superior, lo que cuenta es la propiedad privada. Cuando entra en conflicto con la vida, lo que cuenta es la propiedad privada. Cuando entra en conflicto con la libertad de las personas, lo que cuenta es la libertad privada. Por ese caminito volvemos a la esclavitud, ¿eh? Y esa es la lógica del capital sin cadenas, sin frenos, como había en el siglo XIX, en la época de la Compañía de las Indias Orientales, que tanto le gusta a Javier Milei. Por eso hay que entender todo esto como una sola cosa. La ley de sociedades, la ley de propiedad privada, el superrigi, la ley que modifica la ley de tierras, todo eso va configurando un nuevo esquema
en el que la Argentina se transforma en un campo cada vez más fértil para un proyecto dictado desde esa lógica del capital, desde esa lógica que no tiene ningún reparo por la vida humana, la lógica de la concentración y de la acumulación. Ellos te hablan de mercados, de competencia. Esto no fomenta competencia, es monopolista. No fomenta mercados, fomenta el control monopolista de cada rubro. Y ese monopolio privado hoy lo quieren volcar también al orden social y al orden político. Hace unos años, esto lo conté, lo voy a volver a contar muy brevemente, en Honduras y con plata de Peter Thiel también, se creó una ciudad llamada Próspera. Próspera legalmente fue aprobada como una zona para el empleo y el desarrollo económico y básicamente es una parte de Honduras donde no rige la ley de Honduras. Lo aprobó en un trámite dudoso Juan Orlando Hernández, y si les suena el nombre es porque es el expresidente de Honduras que fue condenado por narco, que fue luego indultado por Trump al mismo tiempo que usaba la excusa del narco para secuestrar a Maduro, y que ahora aparece en el medio de un escándalo de escuchas que hablan de una red de fake news en todo el continente en la cual Milei puso $350.000 aparentemente para perjudicar al gobierno de México, al gobierno de Brasil y demás. El equipo de marketing habla de una ciudad de startup, ¿no? Le ofrece a las empresas una tasa fiscal plana del 1%, un entorno sin regulaciones, una ley diferente a la de Honduras, tribunales propios para resolver disputas, un pequeño ejército privado cuidando la seguridad de los habitantes. Y esto ya existe, ¿eh? No es un plan, no es una idea, no es un proyecto, no. Existe desde hace casi una década. Hace 4 años el Congreso hondureño aprobó una ley que revocaba todos los permisos que le había dado el presidente Hernández por considerar que había sido irregular ese proceso. Hace 2 años la Corte Suprema de Honduras determinó que el acuerdo original no era válido y que muchas de sus cláusulas eran inconstitucionales y que se tenían que ir. ¿Qué hizo Próspera? Acudió a tribunales internacionales, inició un juicio contra Honduras por una suma absolutamente impagable. Piden básicamente lo mismo que produce el país en un año. Se acogen a una cláusula del acuerdo que prometía estabilidad jurídica por 50 años. ¿Les suena de algún lado? Es el RIGI, es el Super RIGI. Está todo ahí. Pero hay una diferencia, porque esto ya da miedo, da mucho miedo, pero hay una diferencia. El proyecto ya, a esta altura, 2026, no es Próspera. No son ni islitas capitalistas en un mundo distinto. No es una ciudad o una empresa por sí sola. El proyecto ahora es un mundo, imagen y semejanza de las ideas de Thiel y de este grupo de lumpenoligarcas de Silicon Valley. Un mundo empezando por el continente americano, como hemos visto que en los últimos meses, desde enero hasta acá, en algunos casos utilizando las Fuerzas Armadas, como en Venezuela, en otros casos interviniendo en las elecciones, en otros casos sosteniendo a gobiernos cuando toman medidas inconstitucionales, en otros casos, como en la Argentina, entrando por todos los huecos que deja voluntariamente el gobierno, pero están fundando una especie de tecnato hemisférico. ¿Se acuerdan del mapa ese que mostramos en su momento del abuelo de Elon Musk, que mostraba como todo un tecnato, un imperio norteamericano gobernado por la tecnocracia fascista? Bueno, eso era hace 80, 90 años. Ahora los nietos están tratando de revivirlo. Gobernado de nuevo, como en la época de la Compañía de las Indias, por una moneda que tiene una cara pública y una privada, el Pentágono y Palantir. A esta altura del partido son inseparables. Entonces el gemelo digital y los yanquis patrullando el mar argentino son 2 caras de la misma moneda. La desregulación de la inteligencia artificial y la entrega de la hidrovía son 2 caras de la misma moneda. Silicon Valley es la nueva compañía de las Indias de este capitalismo sin frenos y nosotros en ese esquema somos los indios. Ustedes saben de dónde viene la palabra cipayos, ¿no? Bueno, googleen. Lo que les voy a spoilear es que en algún momento hasta los cipayos terminaron rebelándose contra la explotación británica. Acá todavía estamos lejos. Acá todavía estamos lejos. Por eso, cada vez que escuches hablar de sostener el rumbo, lo que están queriendo decir, lo que tenés que interpretar, es no importa lo que votes, no importa lo que pienses
sobre tu país, no importa lo que piensen 50 millones de argentinos sobre cómo debe llevarse adelante los asuntos de su país, porque esas cosas son demasiado importantes para que las decidan en elecciones. Esas cosas se deciden más arriba. Así se ve la posdemocracia. En el achicamiento de los ámbitos de decisión, sin humanos en el circuito, sin política en el circuito. Por eso es tan peligroso lo que está haciendo Jorge Macri, por ejemplo, de montar un operativo de la policía contra Kicillof. Es naturalizar la idea de que una fuerza de seguridad debe actuar ante un rival político, que es la continuación lógica de la ley antimafias y de la manera en la que este gobierno reaccionó ante cualquier tipo de oposición, pero también la que utiliza el Pentágono para actuar en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Colombia, en Brasil y cuando haga falta también en la Argentina. Por eso, y con esto termino este comentario y volvemos a la mesa donde vamos a, obviamente, charlar de este tema y volver sobre la noticia del día sin ninguna duda, que es la muerte del Indio Solari. Pero digo, viendo un poco lo que pasó ayer también en el Congreso, ¿no? Hay un solo lugar posible para el peronismo en esta situación, y es enfrente de todo esto. No hay ninguna duda al respecto. Hay muchos análisis sesudos por estos días de cómo hay que hacer para volver a representar, qué tiene que hacer el peronismo para volver a representar. Miren, a lo mejor la respuesta está en la primera estrofa de La Marchita. ¿Cómo hizo Perón para conquistar a la gran masa del pueblo? Combatiendo al capital, que no son las pymes, no son las industrias, no son las fábricas de zapatos. No. Hoy, con la lógica de esta década, el gran capital es esta moneda de dos caras que de un lado es el Pentágono, del otro lado es Silicon Valley, y que caiga del lado que caiga, nosotros perdemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, cuesta también abstraerse porque nos Es cayó un la día de noticia miedo. de la muerte del Indio justo antes, pero no quería dejar de comentarlo porque estos temas son súper importantes. Y ayer lo veíamos muy claro, lo veíamos en el Senado, lo veíamos con la nota que publicó Milei hacia dónde estamos yendo y la falta de reacción de buena parte de la clase dirigente argentina. Sí. Y se podía, bueno, el Indio, para mezclar los dos temas, ¿no? Sí, claro. Hablaba de la dictadura de las tecnologías. Bueno, de hecho dijo Divina TV Führer, cantó en un momento y tenía que ver con todo eso. Un poco podríamos decir que anticipó esa preeminencia de la tecnología por sobre lo humano que se venía, ¿no? Lo que ya parecía distópico, ahora está entre nosotros y discutiéndose. Mira mal que ayer no aprobaron eso en el Congreso, ¿no? Por Sí, lo menos pero no parece- sabemos que no se vaya a aprobar la semana que viene o la otra. Sí, ¿eh? por eso. En realidad lo que estamos viendo en el Congreso es que como el gobierno terceriza a corporaciones la gestión de sus intereses particulares, bueno, eso generó un negocio en el Parlamento de ir tarifando cada vez de manera más costosa la aprobación de esas medidas que blindan, en este caso, por ejemplo, las privatizaciones. Todo el mundo mira en la ley de propiedad privada uno de sus efectos, que es la enajenación de territorio nacional, la venta a extranjeros de tierras argentinas. Pero dentro de ese proyecto hay otras cosas tan o mucho más severas para el futuro, que es el blindaje a las concesiones y licitaciones públicas, las privatizaciones. Está contenido en ese proyecto de ley. Y el blindaje en los términos que recién contaba Nico respecto a la experiencia hondureña, que vos no... no sé por qué el peronismo, yo creo que por desinterés, ya a esta altura no se me ocurre otra cosa, por desinterés en la gestión. Raro, peronismo herbívoro que pareciera no tener interés en gobernar en el futuro inmediato, porque si no, no aprobaría estas cosas. O sea, alguien que tenga interés en gobernar la Argentina no hubiese aprobado nunca el RIGI. Y, No, el sin RIGI duda. y el RIGI se aprobó cuando Milei tenía 10 diputados, 11, 12. Alan, vos que estabas Sí, ahí. Nada. Bueno, o sea está- que, entonces, o el peronismo no se imagina gobernando en lo inmediato, entonces le da lo mismo si blindan 25 años de futuro a manos de las corporaciones, o es de un nivel de inconsciencia política extraordinaria que merece un reproche muy severo. Bueno, está el- Con perdón, yo sé que ahora van a empezar, vos no entendés nada, le haces el juego a la derecha. Yo, frente a eso, siempre digo lo mismo. Hacer el juego a la derecha es hacer política de derecha desde el gobierno, como hizo, por ejemplo, el gobierno de Frente de Todos. Eso es hacer el juego a la derecha.
o votarlo al Rigi. Ellos hacen el juego de la derecha. Yo creo que Criticar eso no es hacer el juego de la derecha. Ahí me Denunciarlo parece tampoco. muy destacable el tuit que publicó hace un par de días Sebastián Lacunza, destacando cómo ante una consulta periodística dos gobernadores, Claro. uno de origen peronista, el otro de origen frepacista, más allá de que ahora estén jugando otro juego, que les preguntaron qué hay que mantener de este gobierno después de que se vaya Milei, y dijeron el alineamiento con Estados Unidos. Hay leyes o pliegos de jueces cuyos votos los junta la Melas, no los junta Santilli. La Melas hoy es más ministro de Interior que Santilli. Juega más ese rol. Claro, pero es ministro de Interior de Estados Unidos, no nuestro. Claro. Pero volvamos un toque al indio, porque no, me parece esta frase, el futuro ya llegó, y que de alguna manera es la que describe esta época mejor que nada. Tenía esa capacidad de leer entre líneas espectacular. Bueno, un artista o sea, hoy hay una sensación de orfandad enorme de alguna manera, ¿no? Porque son de esos artistas que ya no quedan, que podían condensar a través de su arte una complejidad y una cantidad de cosas, y ni hablar de lo que es como creador de universos y de una mística que tampoco es reproducible. Y en una época, además, en una era donde también el mercado se ha comido la producción artística o de una manera muy avasallante, y que no sé si quedan artistas de masas de estas características por fuera de los lineamientos del mercado hoy, que son producir en serie, hacer música muy parecida y eso, sin profundidad. Bueno, con el indio, con los redondos en general, se da esto de que lo que decían en sus canciones después lo practicaban. Es una banda que tuvo sobre la mesa contratos multimillonarios y decidió no firmarlos para seguir siendo los dueños y los responsables de lo que generaban. Incluyendo, eso, hacerse cargo después de las cosas que pasaban en sus recitales, que fueron mucho tiempo lugares muy complejos. Y ellos podrían haber tercerizado todo, firmado un contrato con una discográfica, llegar en helicóptero al camarín, después tocar y irse a la casa, y decidieron que su integridad valía incluso tener que hacerse cargo de algo tan complejo como fue la maquinaria de los redondos a partir de los 90 en adelante, cuando se volvieron un fenómeno absolutamente ingobernable hasta para ellos. Bueno, habrá que ver también esto que decías, Nico, las misas ricoteras, ¿no? En los recitales, las cientos de miles de personas que fueron a los últimos recitales, el recital que él anunció la enfermedad que tenía, después los redondos tocando sin él, la banda, mejor dicho, ¿no? Tocando sin él o él apareciendo en otro tipo de imágenes. Creo que también hay una nueva faceta de la música donde no están en vida cantantes emblemáticos, hoy el indio y otros más, que van a seguir apareciendo de otra manera, que es muy raro. Bueno, ya es apareció fuerte. lo de Cerati como Apareció lo de Cerati. Bueno, el indio en holograma. vida ya aparecía en un holograma en alguno de los recitales, y también era choqueante y era pensar, bueno, esta es la nueva forma en la que van a seguir. Y después pensar, todavía creo que no hay muchas noticias de cuál será la última misa ricotera, que entiendo que va a ser la despedida al Indio Solari. A las 6 de la organizar tarde en todo Plaza de eso. Mayo Sí. están convocando. 6 de la tarde en Plaza de Mayo. Bueno, ahí estará entonces la última misa ricotera para No darle el sé adiós si será de la alguna última, manera. porque quizá Claro, autoconvocatoria. autoconvocatoria. Pero bueno, por lo menos una despedida que... Va a haber misas, creo que este fin de semana, Sí. todas las En noches, varios en cada lugares. esquina Sí, de en varios del Y país. yo no siempre, pero bueno, una banda que fue muy fuerte en La Plata, la ciudad de La Plata, que tiene muchas bandas de rock que con mucha influencia. Muchos temas de él, para cualquiera que sea de La Plata, están muy referenciados con lugares de la ciudad, con la hinchada de Gimnasia, hay una canción al Loco Fierro, a lugares que él vivió, que visitó, que estuvo. Y también hay un mensaje que le dio, porque él mismo se definió, ¿no? Como un músico peronista, un músico que tenía un vínculo muy lindo con el Destape y que saluda a Maradona en vida, siendo DT de Gimnasia. También, pero le mando un saludo, digo, no solo por Gimnasia, sino por lo que era Maradona, ¿no? Maradona era de todos, no era solamente Forman un parte club. de un mismo Sí, panteón sí, de ídolos tienen- populares, me parece, Sí. ¿no? Viniendo de lugares muy distintos y con
Y de decirlo, que me parece que eso es lo interesante, ¿no? De jugársela, de decirlo, decir, bueno, yo me paro acá, me posiciono acá, pido esto, quiero esto, con todo lo que te ganás a favor y en contra cuando políticamente marcas tu ideología. Sí, gente a la que se le aplica esa frase que se acuñó para Maradona, de no me importa lo que hizo Maradona con su vida, importa lo que hizo con la mía. Sí. No hay tantos, y el indio claramente claro. formaba parte de... Trascendió tuvo también ese lugar Sí, trascendió para de esa muchísimos manera. millones de personas. Pero aparte, en su vida tuvo toda una cosa ética. Yo me acuerdo cuando discutías, se discutía lo que decías recién, ¿no? El salto a la masividad de Los Redondos, que en aquel momento fue todo un lío. Porque era Los Redondos se vendieron, ¿te acordás? No, fue un sacrilegio, no más que un esa lío. discusión. Fue más que un lío. Porque Digo, yo que soy contemporáneo, trabajaba Claro. en un medio de rock en ese momento, Somos olvídate. contemporáneos. Era sacrílego. Ese disco en particular y los 90 menemizados de Los Redondos fue sacrílego. Pero bueno, es la Argentina también. aparte llegó con la muerte de Argentina era Bulacio. eso. La muerte de Bulacio. La muerte de Y Bulacio. también una banda que se convirtió, que en los 80 era una banda... Contracultural. Contracultural y cuyo público era más parte de la intelectualidad y que en los 90 se volvió Mirá, un fenómeno recién- masivo cuyo público tenía hasta casi una reivindicación de cierto lumpenaje. Sí, Belén recién me preguntaba si lo había tratado alguna vez y yo trabajaba en una revista que se llamaba Generación X hace muchísimos años. Y Quique Sims estaba organizando un festival, no era un festival de rock, tampoco era un vernissage, era una combinación entre ambas cosas. Había artistas de distintas disciplinas. Bueno, Entre- como eran los primeros recitales de Los ¿Cómo Redondos. eran los primeros? Sí, estaba Café Einstein, que era el lugar donde se reunían muchos artistas de la época, y había otros lugares más, después se hizo más conocido Cemento. Pero Quique sí me dice, che, ¿querés hacer...? Yo estaba haciendo mis primeros palotes, naturalmente, 16, 17 años tenía. Y voy a ver a los artistas que se iban a presentar, y estaba la Negra Poli y estaba el Indio. Ellos dos nada más. Muy jóvenes. Y empezaron a hacer íconos contraculturales, como muchos artistas de la época, que eran íconos contraculturales. Justamente por la decisión de ser autónomos frente a las discográficas, Claro. que eran el Peter Thiel de la época. Digamos. Claro, Claro. toda época tiene su Peter Thiel, tiene su villano capitalista, digamos, ¿no? Las discográficas y los productores discográficos que tapizaban sus oficinas con piel de músicos, era el dicho de la época, años 80, fines de los 80, tenía su contracultura en la auto... Que ellos podrían haber entrado igual por la puerta grande, no ser tapizado después, y decidieron no hacerlo. Claro, ¿por qué se vuelve sacrílego en los 90? Justamente porque empiezan a expresar, creo que lo entendimos después, algunos de los contemporáneos lo entendimos después, como entendimos después a Babasónicos y Miami, digamos. En ese momento quizás no... Como siempre los Qué artistas discazo. adelante... Qué discazo. Claro, pero en ese momento... Y la mejor tapa creo del rock Babasónicos, a ver, nada, no estoy mezclando Sí, cosas, sí, pero nos estamos es un día para mezclar sensaciones, así que no pasa nada. Pero digo, que para mí Los Redondos, como el peronismo de alguna manera, y hay que hacer esa simbiosis por lo que decía Sí. Belén, representan el pulso social de la Argentina. Entonces, sí, se menemizaron, digamos, en sus... No en el fondo, pero sí su expresión artística, la masividad, el brillo, todo aquello que los 80 no tenían. Era el sótano, los márgenes, bueno, se vuelven Grande, mainstream en los 90. Y porque eso era la Argentina de ese momento, esa pretensión brillosa que escondía la mugre bajo la alfombra. Es lo que describe Babasónicos también en Miami. Pero bueno, en ese momento no lo entendimos. Entendíamos que era en realidad gente subiéndose a la ola del brillo y no gente denunciando el brillo. Es la ventaja que tienen los artistas respecto a nosotros. Están varias veces adelantados en su percepción de lo que pasa, ¿no? Y Pero, la capacidad para es contarlo. como dice Nico, ese acompañamiento de masividad vino de un componente tremendamente popular. O sea, como decís vos, Los Redondos empezaron siendo acompañados por una especie de clase media intelectual. Sí. Yo- No, y se Por- volvieron sí. masivos, transversales, Se volvieron- poligrafistas. Sí, pero Se volvieron más allá de transversales. populares en los 90. Fueron, Sí. fueron la banda de sonido de Bueno, una olvidate, generación mi que generación. iba perdiendo en vivo, no, de la que vino después, yo digo, ¿eh? Y también de de la la que después, iba perdiendo en vivo
perspectivas de tener una vida, digo, las promesas que en los 90, todos los que terminaban la secundaria o transitaban la secundaria, empezaban el mundo laboral y demás, habían llegado a ese mundo con cierta expectativa que los 90 le fueron destruyendo en vivo, y creo que un poco se volvieron la banda de sonido de ese desencanto, de esa exclusión, de esa idea que ni siquiera te queda en la esquina del barrio porque la policía te va a sacar si te sentás a tomar una birra con los amigos, Totalmente. de que cada vez te queda menos. Digo, así como tu generación fue la de la democracia y la mía fue la que ya llegamos a esa edad sabiendo que estaba todo roto. Como un derecho adquirido. La democracia como un derecho adquirido, pero con muchas pendientes. Yo llegué a mis 18, 19 años sabiendo que no importaba que estudiara, lo más probable es que me costara conseguir laburo. No, nunca vimos venir lo que vino después con el kirchnerismo. La del medio fue la que esa expectativa se la rompió en vivo y en directo. Y me parece que Los Redondos fueron la banda de sonido de ese desencanto con el sistema, de ese desencanto con el mundo. Totalmente. Aparte de las letras, ¿no? Que cada uno podía poner su interpretación. Bueno, en página 12 titulamos con la letra del indio. Diarios enteros. Pero me parece que, como decís vos, fue aparte, insisto, con un componente popular que incluso casi te diría de futbolístico, casi de hinchada Bueno, de no, fútbol. las hinchadas, mira, recién me estaba diciendo Fede Lamas, porque en paralelo estamos armando una cobertura que recomiendo en el Destape, con muchos recuerdos y al mismo tiempo reacciones, palabras en tiempo real. Hay un aspecto futbolero de la historia de Los Redondos, la relación vos comentabas la relación con Maradona. En La Plata tocaban y el por una trío que cuestión se armó física con Gimnasia ahí claro, cuando- en el Poli porque no Sí. había mini estadios chiquitos, ¿no? Sí. Entonces la capacidad en ese momento te Sí. lo daba el Poli. Porque somos el mejor club del mundo. Bueno, me por parece. eso, ahí está. El Poli estamos hablando de Del Gimnasia, Poli es ¿no? de Gimnasia de Grima de la Plata. Claro. Bueno, ese vínculo con el fútbol, naturalmente, empieza por el lado de las hinchadas. Sí. Sí, sí. Que es cuando un artista se vuelve popular, cuando entra Cuando te canta una hinchada, sí. cuando entra la hinchada, ¿no? Ahí un artista se vuelve popular. Y aparte- Independientemente de lo que digamos o dejamos de decir, los medios, el sistema, en el formato que tenga, digamos, ¿no? Que aparte hoy se volvió común para el rock nacional y muchas bandas que vinieron en ese momento tributarias por ahí de Los Redondos, pero ese componente futbolístico de hinchada, de bandera, de te sigo a todas partes, de ir en el micro a Movimentista. los recitales, ¿eh? Movimentista. Claro, todo eso surgió a partir de esa masividad, ese salto a la Me masividad. haces de acordar los- una cosa. El Pelado Casas tiene un extraordinario show que recoge la cultura ricotera, el Circo Redondo, no sé si lo vieron, lo recomiendo, donde hace un evento artístico en base a la música y la cultura ricotera. No solamente es una narración, sino es una apuesta artística muy interesante. Y en esa apuesta artística se rescata todo esto que estamos mencionando como fragmentos, ¿no? Que generan al final del camino una pintura única. En ese espectáculo, cuando se habla del momento en el que entran Los Redondos a las tribunas, es en paralelo a este fenómeno que describe Nico, del movimiento popular retomando protagonismo en el debate público, que también ocurre a través del fútbol, de mala manera, digamos, a través de la Tribunas violencia. de fútbol que eran muy distintas a las que son ahora, Sí, sí, también hay todo que era distinto, decirlo. todo era distinto, pero digo- No había TikTok, eran lugares bastante más pesados. El campo popular en los 90, como había ocurrido por diferentes razones en la dictadura, estaba adormecido. No participaba del debate público. Y en Como tal caso, ahora. bueno, y en tal caso, si lo hacía en términos institucionales, había un grupito de diputados que representaban. ¿Cuándo empieza a tomar fuerza movimentista? A partir de las expresiones artísticas, Los Redondos una de ellas, y el fútbol. En el fútbol, a través de la violencia. Se expresaba a través de un recrudecimiento de la violencia. Por lo tanto, hay que agradecerle también a Los Redondos haber sido la precuela
de aquello que después inició este siglo, ¿no? Con esa revuelta del 2001 y todo lo que vino después. Me quedé pensando, hay una convocatoria ya para hoy a las 6 de la tarde Sí. en Plaza de Mayo, va a haber otras en todo el país. Digo, espero que a nadie se le ocurra hacer una estupidez. Cuando digo nadie, me refiero a Alejandra Montoliva, a Javier Milei. Sí, No a la gente que va a estar ahí haciendo su duelo como cada uno puede, sino a un gobierno de la ciudad también, que tiene un antecedente muy lamentable en lo que fue la despedida a Maradona y que ahora está además haciendo unos espectáculos horrorosos de Sí, fascismo. después vamos a hablar. Ayer 2 horas duraron, filmaron todo y después lo Sí. levantaron. Y además yo estaba volviendo a casa después del pase de la tarde. Había incluso del lado de Capital 10 cuadras de cola de autos por Exacto. el quilombo que armaron porque frenaban a Por el gente show. al tuntún para montar ese show. Pero Un como, show porque además la gente se traslada de provincia a capital pero claro. diariamente. Y la mayoría de los policías que estaban haciendo el operativo viven en provincia, no en Por capital. supuesto. Sin ninguna duda. Si querés, Sin ninguna si querés duda. hablamos ahora o después de esto, pero como decís vos, o sea, sabemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. Comentémoslo, pero comentémoslo teniendo en cuenta que probablemente hoy a la noche haya mucha gente que decida salir a la calle a despedir al indio. O sea, tratemos de juntar las Claro, dos cosas, claro, sí, porque la fuerza de seguridad en la ciudad de Buenos Aires que se va a encargar de controlar es esta misma. Claro. Es que quienes salgan hoy van a desafiar esto que va a contar Fer. Sí. Claro. Va a ser un desafío a esa noción de orden malentendido, digamos. Así es. ¿no? Y una cosita que agrego, que no se dan todas las bandas cuando uno iba a las mesas recorteras del indio y que lo hacen tan magnífico, y para tener cuidado con lo que puede llegar a pasar hoy, todas las generaciones iban. Abuelos con sus hijos, con sus nietos, era transversal en la edad, no importa la edad que tuvieras, si te gustaba el indio, ibas. Entonces hoy probablemente en estas despedidas, en estas últimas misas, como le digo yo, puede que vaya gente de todo tipo de edad, con distintas formas de manifestarse, y hay que ver esto que decías vos, Fer, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la seguridad? Bueno, la principal seguramente sea acá en Capital Federal, pero ¿cómo va a reaccionar a esto? A una expresión popular de ir y despedir a alguien que te dio su música. Sí, a ver, lo que está haciendo Macri es, ya sabemos, ¿no? La línea F no, eso no la está haciendo. No. Lo que está haciendo es una campaña de ultraderecha tipo Bukele, ¿no? Quiere ir por ese lado, para tratar de darle algún tipo de rasgo que pueda ser votable a una gestión que es muy mala por donde se la mire, ¿no? Una ciudad sucia, con la gente desatendida, viviendo en la calle, feo olor, eso es lo que vemos todos los días. El subte, un desastre, no solo no está haciendo la línea F, sino que están las estaciones rotas, tardan meses en arreglarlas. Y en la placa 1 pone esto que le sale mucho más barato, que es un bienvenido a la ciudad de los porteños de bien. Él lanzó hace 2 días que en un acto con policías, que estaba incorporando 650 policías, y que iba a hacer la política de muro. Esto es el muro contra Kicillof, ¿no? Va a poner un muro entre la ciudad, un muro de seguridad entre la ciudad y la provincia. Ya lo de contra Kicillof ya se dice así, porque siempre fue el subtexto, ¿no? Desde hace muchos años que el subtexto es provincia mala, capital buena, ¿Quién es el provincia intendente de negro, Lugano? capital blanco. Pero ahora ya directamente ponen el nombre, y para mí es un paso muy grave, porque ya es directamente generar en una fuerza de seguridad que debería estar protegiendo a todos en función de la ley, una carga partidaria que, a ver, es malo para la Argentina en general eso, porque degrada el discurso público de una manera terrible. Es malo para los porteños, a quienes esta fuerza debe proteger, porque no le están prestando atención a lo importante. Y es malo para estos policías que están iniciando una carrera de muchísimos años y quedan pegados a una expresión que los puede complicar la vida más adelante. Porque son cosas que el día de mañana, cuando se ven ascensos y demás, si cambia el signo político, haber salido en una fotito te puede cagar la vida. Claro, aparte sabemos que la seguridad tampoco es uno de los fuertes. A ver si podemos poner video, porque encima es como actuado, ¿viste? El policía le habla al micrófono y dice, vos sos un trapito. A ver. La Argentina de los vivos se terminó hace rato, le dice la policía al trapito que está deteniendo. Extorsionar a la gente en la ciudad es ilegal. Vayan, disfruten su show, tranquilos, que para cuidar los coches estamos nosotros. Bueno. Contra la pared. Los vecinos llamaban al 911
Vieron tu descripción y están diciendo que estás haciendo de trapito. ¿Estás haciendo de trapito? La Argentina de los vivos se terminó hace rato. Bueno, A partir de mañana te la voy a Argentina de los vivos. Es muy parecido, Fer, a la campaña que se hace en Mar del Plata, Montenegro. Sí. Sí, todas la copiaron de copiada. ahí. Todas la- Lo que no entiendo es por qué, si tenés el original, ¿a quién le va a gustar la copia, no? O sea, No, además que Montenegro vergüenza, qué hizo lo miedo. mismo en Mar del Plata. Yo veo un policía hablándole así a una persona y me da miedo. Y sí. Porque la verdad es que el policía que le habla así después está más cerca de hacer otro tipo de acto de violencia. Claro, aparte, placa 3, no vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños. La verdad, mirá, esto es Bukele ya, ¿no? La de... Pero es todo show. Pero además hay otra cuestión. entonces, perdón, ahí no vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños. A mí que me robaron por ser bonaerense, decirles específicamente dónde está el celular porque lo tengo No, geolocalizado, pero- no me lo van a buscar porque no soy porteña, Pero sería. además, perdón que me detenga en Cínico. esto. Bukele, a través de un método que para mí es lamentable y es condenable y probablemente cometiendo delitos en el ejercicio del Aparte poder, es la policía. agarró un país que era el país con mayor tasa de homicidio del mundo, se enfrentó a bandas muy pesadas, acordó con alguna de ellas probablemente también, pero realmente logró bajar la inseguridad. A costa muy alto, insisto, no estoy justificando a Bukele. Para mí Bukele no está bien. Pero tiene un logro que te puede mostrar. Agarré un país que tenía una tasa de violencia más alta que Irak y te devolví una tasa de violencia bajísima. Jorge Macri agarra una ciudad que es una de las 3 o 4 con menos tasa de violencia del mundo, o de América, mejor dicho. Te monta un show por 2 horas para hacer campaña electoral. No es comparable con lo de Bukele. Los policías de Bukele se pueden comer un tiro. Estos tipos que están ahí haciendo show, no les va a pasar absolutamente nada, por suerte. Por Sí. suerte vivimos en un país donde podés hacer todo este show sin que salgan las bandas a cagarte a tiros. Pero lamentablemente hacer este tipo de shows lo que va a hacer es que en unos años estemos más inseguros, no más seguros. Y también es la resignación del PRO y del macrismo a ser una fuerza que gobierne más allá de la General Paz. Me parece que en realidad el muro de defensa es ante que otra fuerza política quiera gobernar o pueda gobernar la ciudad de Buenos Aires. Porque, a ver, a ningún bonaerense le debe hacer gracia que los estén investigando o que tenga que más o menos estar dando una muestra de sangre para poder ingresar a la ciudad o salir. Un lacaniano diría que es por ahí, me parece, ¿no? Ayer no era gratuito. La gente que quería volver a su casa después de laburar se encontraba con eso, con 2 horas de cuadra de fila en Avenida San Martín, en distintas avenidas para poder cruzar la General Paz. Sí. Y Hay para que volver- cruzar, además, para volver también, no Claro. solo para entrar. Sí, hay que volver a linkearlo otra vez con la cultura argentina manifestada a través de Los Redondos, El Indio. Son etapas distintas del mismo artista, ¿no? Recién hablábamos de también las etapas de la Argentina relacionadas con lo que se expresaba en cada uno de los procesos de Los Redondos. Quiero hacer una aclaración. Lo de los 80 fue en revista Pelo, ¿no? En Generación X, porque acá hay gente amiga que está muy atenta a esos detalles. A tu currículum, diría incluso. No, claro, que son amigos míos Porque Generación X fue después. ¿o? fue en el 91. Sí. Ah. ¿Y 1320? 1320 en el 88, 89. ¿También trabajaste en 1320? Un poquitísimo. Espectacular. Venía de Pelo. ¿Vos venías de pelo? Perdón, Venía de Yo leía de 1320. pelo, mirá, no sé ¿por si qué? sabía que escribías vos. Eh, Pensé que era gente más seria la que... estaba Russo Kleiman, había gente muy seria. Sí. ¿Por qué se llamaba 1320? Porque Era la Había- edad de los era la edad adolescentes. de los adolescentes. Ahora en la misma revista se llamaría 1345. La misma revista hoy se llamaría 1345. 22 sos un adolescente también. Bueno, pero en esa época ya, Pero ya había que ir a habías hecho el laburar, servicio claro. militar. Había que ir a laburar, había que ir a laburar. Un poquito más áspera. Claro, eso tenía que cortar, digamos. Claro. la Bueno, la adolescencia. gente se podía ir de la casa de sus padres antes también. Claro. No voy a justificar a mi generación. Sí. Sigamos, Fer, con... Sigamos. Obviamente Pero hay tuvo- que linkearlo, ¿eh? Sí, claro, claro, Porque sí, sí. yo creo que hoy se va a expresar esa contracultura al clima represivo que formó parte de la constitución de Los Redondos como fenómeno. Sí, Vos claro. fíjate que, o sea, la ultraderecha lo único que te ofrece es represión, ¿no? La única salida que te ofrece es represión y Macri se está preparando para una campaña contra quien sea candidato a la Libertad de Avanzo, quien si sea Bullrich o Pilar Ramírez. O sea, vas a decir, a ver, vos tenés que mostrar que sos más de derecha que yo.
A ver cómo vas Claro. a hacer. Ese es el desafío que le empieza a plantear, ¿no? Obviamente le salieron a responder primero Javier Alonso, que es el ministro de Seguridad en la placa 6, lo vemos, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Jorgito, hablas de levantar un muro contra la barbarie solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia. Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político. No descargues tu frustración con los bonaerenses. Ellos son quienes te sanan los enfermos, te cuidan los vecinos y atienden y producen en gran parte de la capital. Esta es alguna de las cosas que le dice Alonso en un largo tuit. Obviamente, insisto, acá viven 3 millones de personas, vienen 3 millones por día de la provincia de Buenos Aires. Son las personas que trabajan, estudian aquí en la ciudad, levantan sus edificios, los limpian, te cuidan los vecinos. Ahí como dice, por ejemplo, en la policía, ¿no? La mayoría de la policía viene de la provincia. Y después también le respondió Augusto Costa, que además de ser ministro de la provincia, es como un poco el referente de Kicillof, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y marca esto, Jorge Macri nació en Tandil, provincia de Buenos Aires. Fue intendente de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Y ahora como jefe de gobierno de Cava, dice que quiere levantar un muro en la General Paz para aislarse de la provincia de Buenos Aires. La locura es total. El macrismo porteño, después de 20 años de gobierno, está en crisis. La desesperación por disputarle votos a la ultraderecha lo llevó a abandonar definitivamente el disfraz republicano y se volvió una fuerza rancia y reaccionaria. Hoy adopta el show de la crueldad y la discriminación para tapar lo evidente, su total incapacidad para resolver los problemas de los porteños, ¿no? En vez de hacerse cargo de lo que te toca, intenta hacernos creer que el enemigo está fuera de la ciudad. La respuesta que le dieron desde la provincia a este giro y esta campaña que inició Macri bastante antes de las elecciones, ¿no? O sea, Hay que decir también que toda esta campaña se acuesta, o sea, Jorge Macri se aprovecha, si se quiere, del hecho que del otro lado de la General Paz hay un gobierno razonable. Porque si a Kicillof se le ocurriera, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Hace un muro y no te recibimos más la basura. Chao. Porque Macri no dura ni un mes en el cargo. Pero ni un mes, ¿eh? Lo sacan a patadas de la casa de gobierno en menos de un mes. Los mismos porteños que lo votaron. claro. La ciudad de Buenos Aires depende de la provincia de Buenos Aires. Voy a decir más. La ciudad de Buenos Aires no termina en la General Paz. Salvo para la Constitución y para una cuestión administrativa. La verdad es que el vecino de Avellaneda, de Vicente López, de Santos Lugares, de Escobar, de Castelar, es porteño. Es porteño. Le preguntás a cualquiera que viva más de 100 kilómetros. Son Te todos. va a discutir 40 minutos porque no somos porteños, pero sí. Pero sí. la verdad es que hoy en día, cuando vos decís, me voy de vacaciones, vos decís, me voy de vacaciones a Manhattan, no decimos, me voy de vacaciones a Nueva York. Hay 3 estados en lo que nosotros llamamos Nueva York. Me voy de vacaciones a México. ¿Vos sabés dónde termina la Ciudad de México y empieza el Estado de México? No tenés la menor idea de dónde termina la Ciudad de México y empieza el Estado de México. Entonces, hay una cuestión ahí de forzar categorías para hacer propaganda política de la más barata. Pero que no se sostiene y que si tuviera enfrente a alguien que quisiera jugarle de mala cara, que por suerte no lo hace porque los que pagan no es Jorge Macri, son los vecinos de uno y otro lado, le dirían, ¿sabes qué? No sacabas más la basura de la ciudad, ¿sabes qué? Tienen 1000 maneras la provincia de Buenos Aires de hacerle la vida imposible a la ciudad si quisiera. No, y si ponen un muro de verdad y ningún trabajador puede cruzar a la General Paz, la ciudad de Buenos Aires también se queda sin gran parte de su fuerza laboral. Sí, sin duda. O sea, ¿tan mal está Jorge Macri para hacer una campaña tan agresiva faltando un Y año? salió tercero, Belén. En su Es un buen propio punto. distrito. Es un buen punto. Está muy mal. No, es que me llama la atención porque digo, el año pasado en la elección fue el baño de sangre y fue realmente violento. Ahora pensé que no había más violencia que esa, bueno, Macri me dice, estás equivocada, puedo más. Un muro es violento, digo, hay una historia con la construcción de los muros, una historia mundial poco Sí. linda, ¿no? Entonces, es toda una referencia negativa, no veo nada que pueda llegar a atraer a su propio electorado, porque me parece demasiado violento. Tal vez esté equivocada porque estoy en las antípodas de Jorge Macri y le caiga bien a alguien esto. Aparte, por más que lo retuiteé, vi ayer miles de bots
que tienen Sí. pagos, ¿no? En las cuentas de... Nuevas caricias significativas, ¿no? Sí, Aparecieron, sí. En las cuentas de Comentarios Twitter. positivos sobre Jorge número Sí, 42. bueno. 48, 42. Todo diciendo que genial, ahora sí, los porteños vamos a estar cuidados y demás. La verdad que los porteños sabemos que no mejoró nada en esta ciudad en los últimos años. Es por lejos de las peores gestiones que estamos teniendo desde que empezó el macrismo. Así que por más tweets y bots que quieran pagar, me da la sensación que nadie se va a tragar este caramelo de una ciudad segura que vemos que no es segura, que no está limpia, que no hay obras, que no hizo Bueno, absolutamente... yo no sería tan confiado en que nadie porque es la ciudad que votó, la mitad de los votantes de la ciudad votó por Patricia Bullrich, que es una vendedora de humo contumaz, Sí. digamos, ¿no? Lleva por 30 años ideología, vendiendo. por ¿Viste antiperonismo, ¿Viste como ¿no? los comercios que tienen mucho tiempo en la zona? Te dice 40 años en el barrio. Podría vender eso Patricia Bullrich, ¿no? 30, 40 años vendiendo humo. Y resulta exitosa, digamos, su... Le va bien, o sea, tiene su una fórmula que le va bien. Para ella y Sí, para sí, para el ella. grupo de poder que ahora También la patrocina. igual salió tercera también, ¿eh? No, pero... Su negocio es otro, pero... No, pero la ciudad de Buenos elección. Aires viene a sacar el 50% y a partir de ahí empieza este proceso de construcción electoral o presidencial, que no necesariamente es una construcción electoral, ¿eh? Ahora, justamente mencionan a Patricia Bullrich. En el gobierno de Jorge Macri dicen y están contentos con que toda esta situación de Bullrich tomando distancia del gobierno, que ya está cumpliendo más o menos su primer mes, porque dicen no la vemos para nada compitiendo por la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso también están respirando un poco más tranquilos, porque dicen no vemos a Patricia Bullrich siendo candidata de la Libertad Avanza por la ciudad ni compitiendo en este territorio por fuera del esquema oficialista. Así que ahí también empieza a aparecer, y bueno, y Karina que está efectivamente buscando otro candidato después de que Manuel Adorni cayera en desgracia por su situación patrimonial. Bien, ¿te quedó algo más, Fer, de No. lo de ayer? No. Che, perdón, mis amigos naturalmente están muy activos. ¿Te están en este- carpeteando? Me están carpeteando con una edición de pelo del año 80. Yo hacía esta cartelera, mirá, te voy a ver. mostrar. Esta cartelera, ¿ves? Sí, La claro. cartelera. Mostralo a cámara, Claro, Adri, es no una se actividad. ve. Creo que Las agendas que había, la- los la- suplementos en las revistas La de rock. cartelera. Porque aparte que tocaba si- en esa época, mirá, tocaban los ratones paranoicos en cemento, Claro. que era el templo del rock. Sí. Y en esta edición, por eso me la pasan. ¿Año? 88. Claro, es del... Blanco y negro es la Es el- No, revista. no es blanco y negro la revista. Si no me equivoco, tenía la una parte presentación blanco y de- negro. Ah, está Tenía bien. No, cuatro no, colores, blanco y la tapa, negro. te pido, por No. favor. La tapa era color y el 4 póster. colores. Ah, Si no me equivoco, Ratones en Cemento en el 88 de presentación de Los Chicos Quieren Rock. Hay un Tal DVD cual. de ese recital que es Bueno. glorioso. En un momento, Juan se tira al público y cuando sale le habían afanado el reloj. Mirá, ¿por qué me pasan esta Espectacular. edición? Porque está el comentario de Patricio Rey, su redondito de Ajá. ricota, en cemento. Y la tapa de esta edición de pelo es Soda Stereo. mira. Todavía no había, por supuesto, declarada esa antinomia ridícula entre Soda Stereo y Los Redondos, que fue explotada comercialmente, yo creo que por ambos, más por Los Redondos que por Soda Stereo, que estaban a otra escala en ese momento. Después se equipararon rápido la escala. Pero si uno ve, yo veo los comentarios, bueno, el único que firmaba era Rodrigo Fresán en esta época de pelo, ¿no? Y había pocas notas firmadas, pero si yo reconozco la autoría de quienes estaban ahí en este momento, fíjate que... Porque en esta vamos a decirle página- también en ese momento, la verdad que los recitales, no es que ahora te venden la entrada por Ticketet. No, No, había que ir a hacer la fila de la boletería. Aparte, no te enterabas de dónde tocaban los redondos si no Salvo estabas la un agenda poco- que hacía yo. Claro, si Yo no hacía estabas la un Era poco de encima. una fundamental semana a la eso. otra. Claro, Bueno, sí, pero obvio. pará. Estaba la revista Humor también, la página de Había un Gloria. montón, había un montón. Pero fíjate que me interesa esto. En la misma página hay 3 comentarios de recitales. Está el de Los Redondos en cemento, hay uno de Don Cornelio en Prix Dami, y después está el festival contra el apartheid en la Manzana de las Luces. Yo recuerdo ese festival. ¿Qué te reís? Contra la parte. Sí, festival, Ese es festival de reggae contra el Espectacular. apartheid. Sí. Hay que hablarle a todos los públicos. Bueno, teníamos todos menos de 20 años, la gran mayoría estaba en algún espacio militante,
Y era una forma de empezar a construir la Argentina post-dictadura a partir de la participación activa en festivales. Hoy que está muy naturalizado, viste que la música urbana se apalanca, se nutre del fit, de la colaboración. Bueno, en este tiempo todo era mucho más fragmentado, segmentado. La lógica de divide, reinarás, la lógica de no se junten, no se reúnan, que estaba prohibida por el estado de sitio en dictadura y que siguió como comportamiento, yo te diría, hasta este momento, 87, 88, 89, donde se empieza a naturalizar la reunión. Y este tipo de expresiones artísticas, como la de Los Redondos y otros más, justamente generaban una ceremonia en torno del encuentro, de la reunión. Entonces, no solamente tocaban Los Redondos. En este concierto de Los Redondos, ya me puse totalmente al Festival. En este recital de Los Redondos en Cemento, estuvo Batato antes. Claro, sí. Bueno, yo que lo ¿Entendés? fui... Entonces, vos ibas, estaba Batato, La primera vez que vi a Los Redondos fue en Cemento y subió Luca Prodan estaba Luca. a cantar, que Estaban todos, ¿eh? era habitual Estaban esa... todos. Y se juntaban y había expresiones artísticas diversas. Sí, En todo una lo que época fue la donde escena del paracultural, de todo el... donde la sexualidad era un tabú, y entonces también se rompían con esos tabúes. Sí, sí. Había muchas rupturas Sí. en paralelo que trataban de funcionar en paralelo. Y que, Ahora, bueno, todavía mal o era bien frecuente fueron- que te detuvieron por averiguación de Bueno, antecedentes. la por portación de Argentina, cara, ¿no? común. La Argentina A post-dictadura. mí me salvó el carnet de Argentino Junior una vez. Claro, la Yo tenía Argentina el carnet de post- Argentino Junior y el cana era de Argentino Junior. Me jugaron, anda. la Argentina post-dictadura y con muchos de los edictos policiales que todavía seguían Claro, vigentes. por eso, sí. No, no, Con la explosión también cultural que implicaba el fin de la censura. Entonces, Yo lo que digo es que esta época parece muy oscura. Argentina vivió épocas muy oscuras, represivas, por todo lo que estaban contando recién, lo que estaba contando, ¿no? Y claro, para el que es contemporáneo parece un desierto complicado, largo, extendido. Pero esto también pasará. Sí, pero hay que Si lo hacerlo. hacemos pasar, Pero, eso. claro, hay que Si lo hacerlo. Yo hacemos pasar. a lo que voy es que esta gente lo hizo posible, lo propició, ¿no? No propició su propia historia, sino la nuestra. Por eso hay tanta gente conmovida hoy. Así es. No es solamente por la banda de sonido de la vida de cada uno, ¿no? Y hablando de propiciar lo que viene después, hay una figura en la oposición que sigue haciendo ese trabajo. No es el único, pero sí, por lo menos es el que todas las semanas, todos los días, plantea una posición opuesta al gobierno, no sale a decir, bueno, esto habría que mantenerlo, se junta con quien se tiene que juntar, arma donde tiene que armar, que es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que está muy activo, ¿no, Belén? Sí, tiene una agenda bastante activa porque la verdad que está haciendo mucho armado político propio y juntando caudal para el año que viene. El miércoles estuvo en Corrientes, se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés. Vamos a escucharlo si querés ahí en este encuentro bilateral y después contamos un poco los pormenores y la agenda que se viene del gobernador, pero lo tenemos en el tape. No sé si los chicos llegaron a hacer el recorte del gobernador en Corrientes. Él se reúne con Juan Pablo Valdés, habla de federalismo, vuelve a recuperar esa palabra que dice que se ha perdido por el gobierno de Javier Milei. También vuelve a aclarar que no está en campaña política, sino que está visitando las distintas provincias. Tendría que ser el tape de Corrientes. Acá tenemos el paño 1. No sé si lo llegaron a hacer, ahí justo me preguntaban. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bueno, ahí lo escuchamos. Junto al gobernador, junto al gobierno de Corrientes, entre las provincias nos debemos una mutua colaboración que tiene que ver con una palabra relativamente olvidada en estos días, por lo menos a nivel de la Argentina en su conjunto, pero que nosotros venimos a poner en valor, que es federalismo. Lo digo para que se entienda bien que hay muchas áreas de colaboración que antes tal vez tenían una regencia o tenían un paraguas del gobierno nacional y hoy lamentablemente, lo voy a decir de una manera respetuosa, pero lamentablemente es difícil contar en muchísimas áreas de gobierno con la coordinación siquiera del gobierno nacional. Este no es un año electoral, lo ha dicho muy bien el gobernador, pero sí es un año donde tenemos la oportunidad de generar determinados diálogos y posibilidades de llegar a acuerdos, y creo que acá hay
una unanimidad con respecto a que la producción, el trabajo, la obra pública, la infraestructura, lo que tiene que ver con la salud, con la educación pública, ya estamos hablando de la universidad pública, la ciencia, la tecnología, son áreas que las provincias argentinas nos sentimos hermanadas porque no hay desarrollo posible si no hay infraestructura. Creo que hoy eso es un avance importantísimo porque nos permite tener una agenda común y creo que eso también marca un rumbo con respecto a las cuestiones nacionales. Estamos convencidos de que nosotros tenemos que trabajar juntos los gobernadores, tenemos que seguir fortaleciendo el federalismo, tenemos que conversar mucho más, hablar más. Creo que en la Argentina el diálogo es lo que tiene que primar y de esta manera vamos a hacer un federalismo sólido y una mejor Argentina. Es importante que firmemos estos convenios justamente por todo el potencial que podemos desarrollar de Corrientes y obviamente abriendo mercados en Buenos Aires. Así que celebro, como decía bien el gobernador, estos convenios que nos permiten trabajar juntos, codo a codo, provincias con provincias. Bueno, el gobernador cada vez que va a una provincia firma convenios porque lo que quiere justamente es diferenciarse de hacer una campaña y decir, bueno, vengo a hacer gestión, firmo convenios. En este caso hablaban de uno de mercados bonaerenses donde se va a poder comprar productos de arroz de Corrientes en la provincia de Buenos Aires. La realidad es que este encuentro lo propicia Gustavo Valdés, el hermano de Juan Pablo Valdés, el que es gobernador, que vienen de este armado radical. Y de a poquito Kicillof empieza a subir en las provincias en términos geográficos porque la parada compleja que tiene en su armado dentro del peronismo es el norte argentino. Ahora, foto así y acto conjunto con otro gobernador desde aquel con Puyaro, ¿no? No, ha tenido con Puyaro, en Chubut, con Torres. Con Torres, cuando fue a Córdoba no tuvo. Cuando fue a Ushuaia sí, lo tuvo con Melella. Digamos, está empezando a juntar y todos, depende del momento, lo han recibido muy bien. Porque Provincia de Buenos Aires en los últimos años, por distintas catástrofes que se vivieron en la Argentina, producto del abandono, por ejemplo, en Chubut, los incendios en la Patagonia. En Corrientes, en La Pampa, también hubo incendios. En Corrientes lo mismo y se brindó asistencia. Yo hablaba con gente del equipo de Axel y les preguntaba, ¿no? ¿Cuál veían que era el destino de estas reuniones? ¿Los imaginan como dirigentes que pueden formar parte de un armado electoral y demás? Decían que no. Que esto no tenía tanto que ver con el armado electoral, que no se imaginan un Valdés, un Puyaro, un Torres formando parte del armado electoral, pero dicen, son todos gobernadores jóvenes que están en su primer mandato. Si Axel es presidente, va a tener que sentarse a hablar con ellos y a negociar con ellos. Y él quiere ir eliminando parte de la fricción que existe en esos vínculos, porque hay mucho prejuicio contra el peronismo, contra el kirchnerismo, contra su figura. Quiere desarmarlo antes. Por eso es que la provincia de Buenos Aires, cuando puede, ayuda a otras provincias. Por eso también este tipo de actos de colaboración, para que todas estas figuras que Axel o su equipo ven como protagonistas de los próximos 10, 15 años de la política argentina, en todo caso sean adversarios políticos, pero no enemigos, con los cuales se pueda construir en algún momento o colaborar cada uno desde su espacio político. Él no se imagina encabezando una coalición en la cual formen parte o tengan un lugar destacado Puyaro o Torres, que son claramente, tienen otra identidad. Con los gobernadores y también con la gente. Y con la gente de esas provincias, ¿no? Porque sin duda. Está claro que el peronismo ahora pierde en esas provincias que alguna vez ganó. No, además es volver a acercarte, volver a reencontrarse con todo ese electorado, mostrar que hay una alternativa, como dice él, hay otro camino. Y perdón, una cosita más, pero desarmar también un poco el mensaje de Jorge Macri. Claro. La gente prende la tele, pone los canales nacionales, porque en esa provincia se consumen noticias a través de canales nacionales, y ve el operativo, Jorge Macri diciendo que no pase la provincia, bueno, y después ves al tipo abrazándose, riéndose con tu gobernador, en el que supone que confías, y ahí entras a cuestionar un poco, che, ¿será para tanto esto que me estaba mostrando hace un rato de tanta policía? Si el tipo no parece ser lo que dicen que es, ¿no? Hay una cosa de ir a disputar esa narrativa también. Sí, después también tenés estos pequeños gestos que él da para dentro del peronismo. Digo, no fue al PJ de Corrientes, sí se reunió con dirigentes de la CGT de Corrientes, los recibió, intendentes también. Digo, acá ahí tenés una clara diferenciación, un camino propio que él está armando, y la parada, esto que yo planteaba un poco más compleja y que están armando con mucha más cautela, es el norte argentino. Lo que te dicen desde el entorno es, hay que escuchar
el rechazo de la sociedad para el peronismo en las últimas elecciones. Entonces hay que ir ahí, hay que volver a recuperar ese territorio con cautela, con cuidado, pero buscarlo, porque no están en campaña, pero saben que el año que viene sí hay una campaña y que cada voto va a servir para que vuelva a ganar el peronismo. En ese recorrido sigue Kicillof con las provincias y también con su armado propio, el Movimiento Derecho al Futuro. Mañana lanza en San Martín el Movimiento Derecho al Futuro Juventudes. Va a estar con los jóvenes. Ahí lo que quieren reivindicar son logros que ya tienen, como todo lo que es la parte de el transporte gratuito, la universidad pública, y también van a buscar a ese espectro de jóvenes desencantados con la política. Ellos dicen: no es así. Hay que recordar que dentro de la Libertad Avanza los jóvenes acompañaron masivamente a Javier Milei. Bueno, quieren empezar a desarmar eso, a decir, che, dentro del peronismo tenemos un candidato que puede llegar a ser afín a toda esa sociedad que hoy incluso la ves desilusionada, que está con 2 o con 3 trabajos, todos los trabajadores de aplicaciones, hay un rango ahí en Juventud que quieren recuperar, así que mañana va a lanzar ese espacio y ya postmundial, porque tienen un armado también más amplio, se van a enfocar en lo que es deportes, el Movimiento Derecho al Futuro Deportes, que viene más amplio. Pero bueno, ahí lo tenemos aquí, Kicillof. En el medio de todo lo que viene sucediendo en la Argentina, de a poquito va y viene en el día, porque es muy cauteloso de cuánto sale de la provincia de Buenos Aires, le cuesta mucho salir, porque bueno, está empezando recién ahora, va y viene en el día a estas provincias, hace estos contactos, los mantiene y empieza a tener un armado propio en cada lugar. ¿Sabes que el otro día me tiraba un dato un consultor que es de 16, los empadronados de 16 a 30, o sea, los menores de 39 años, en el 2027 van a ser casi el 60% del padrón. Claro. Es uno de los, primero que tenés el padrón el más grande, y también recordar que el voto de los 16 años, ¿quién lo dio, no? Digo, todo eso es ponerlo de nuevo en cuestión. No, yo creo que está muy bien. Hay Está que muy bien volverla el para voto atrás. joven. Hay que volverla. A partir de los 25 tiene que ser el voto para mí. Y pero escúchame, también el espectro de más de los de 50 que votó a este gobierno, sería bueno darlo vuelto. 13-20, hagamos un 13-20 peronista que le diga: papá, volvé a votar al peronismo. Que me saquen del pasado, ¿eh? Está recordando. Estás como Enrique el Antiguo, se está volviendo blanco y negro, Adri. Sí. Pero quiero volver a liquidar esto que conversan sobre los desafíos de los que aspiran a representar el campo popular, de algún modo con la interpelación que hizo el Indio en esta etapa de su vida artística, en el último tiempo. Hoy vamos a escuchar N cantidad de veces la canción que él mismo instituyó como despedida, ¿no? Claro. Naturalmente. Pero en este tramo, un tramo naturalmente más reflexivo en su vida artística, no solamente reflexivo, sino en tren de hacer balance, él toma algunas definiciones políticas muy severas, digo, no por malas o dañinas, sino por terminantes, y al mismo tiempo establece, cosa que para los artistas en general puede implicar un costo, establece su marco de referencia, ¿no? Bueno, hace lo que le exigimos que haga hoy a la dirigencia política del campo popular. Establezcan un marco de referencia, aspiran a representar. Bueno, ¿cuál es el marco de referencia de esa representación? ¿Para qué? ¿No? ¿Para estar en un lugar de decisión? Ok, pero ¿solo para estar o para tomar decisiones que estén a la altura de ese compromiso? Digo para tomar, en tal caso, ya que vamos a estar hablando mucho del Indio hoy, para tomar también algunas de las interpelaciones que propuso en este tiempo histórico. Sin duda. Que es un tiempo histórico donde el campo popular pareciera ser, no digo huérfano, pero sí perdido en relación a su marco de referencias. Bueno, algo de eso todo se pudo esto vincula con lo que pasó ayer en el claro. Senado. ¿No, Alan? Sí, no tanto. A ver. Digo, donde pareciera que todo lo que pasa o deja de pasar es por cuestiones internas del oficialismo. Como que la oposición es un acompañante pasivo de esto. Cuando se le empioja al oficialismo por internas. Y cuando pasa,
pasa porque se ordenaron las internas. La oposición no juega ahí. Mi lectura de lo que pasó ayer, la oposición no tuvo una acción gravitante. ¿No? Bueno, La dale, oposición dale. peronista, no, estoy dispuesto a discutirlo. Dale. En lo que ocurrió en la sesión de ayer, obviamente que con el caudal de votos, que sigue siendo la primera minoría o empatada con la Libertad Avanza, del interbloque popular que conduce José Mayans, tiene un peso, pero me parece que acá lo gravitante fue el dejar hacer de Patricia Bullrich y también el acompañamiento a Bullrich del grupo de aliados que tiene la Libertad Avanza, casi abroquelados, e incluso la propia fractura que hubo en el bloque oficial con elementos como Luis Juez o Poltroni, que uno se ausentó a la hora de votar el pliego polémico de Micheli y el otro directamente votó a favor en contra de los designios de la Casa Rosada y de Karina Milei. Me parece que eso es lo que termina explicando el resultado de la votación, más que la acción del peronismo propiciando ese desenlace. Sí tuvo un rol fundamental para que al final apareciera el rol de Micheli y el pliego de Micheli en la sesión, pero de todas maneras, sin el impulso de todo este otro bloque que estoy mencionando, el peronismo se quedaba en soledad. De hecho, esta semana, parte de la discusión que se había trasladado del recinto era que el peronismo no forma parte de la comisión de acuerdos. Muchos de esos pliegos, se discutieron de manera a espaldas del peronismo, porque no tiene representación institucional allí, y en toda esa situación que está judicializada, que se judicializó esta semana porque políticamente no le pudieron encontrar ¿Y entonces por qué los respuesta. vota? Si no participó, como denunció ayer el peronismo, que es cierto, no participó del debate de los pliegos porque no le permitieron integrar la comisión de acuerdos. Si entonces no dieron acuerdo, habrá en comisión, que es donde en definitiva se acuerdan los candidatos que vienen en ejecutivo. ¿Para qué los aprueba? No solamente, voy a hacer una pregunta más incómoda todavía. Si el oficialismo, por su propia interna, por las discusiones endogámicas e incluso transversales con los gobernadores a los que les interesa tener también sus propios jueces. Si por esas discusiones de ayer el oficialismo, después de la jugada inteligente de Patricia Bullrich, iba a ir solo con 50 candidatos al recinto, ¿por qué el peronismo fuerza que sean los 75, 74? Creo que tenía algunos intereses, ¿no? Bueno, entonces por eso digo, a mí esta idea de fingir demencia del peronismo, de yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? ¿Cómo no tenés nada que ver? No. Aportaste los 2 tercios para habilitar el debate en el recinto de aquello que había quedado afuera de la comisión de labor. Después fuiste a un cuarto intermedio a discutir mano a mano con Patricia Bullrich, en términos en los que Patricia Bullrich estaba interesada en discutir. Che, que venga Micheli al debate. No veo la parte en la que el peronismo puede fingir demencia. No, son dos cuestiones diferentes. No puede fingir demencia, es parte de este andamiaje. Pero aparte votó todo. Acompañó todos los pliegos, ¿no? salvo el de la secretaria de Ercolini y el hijo de Rosati. Y porque ya era bochornoso. Pero además que viene de acompañar o de fragmentarse o de Coco solamente... Maíquez. Claro, a Coco Yo digo que Maíquez. es raro, vos denunciás en el recinto, che, a nosotros no nos participan del debate, pero aún así te voto todo. Es como denunciar Lofer por la prisión de Cristina y votar a los jueces de Lofer, como pasó con Coco Maíquez, por ejemplo. Es raro. Yo Creo que entiendo ahí que lo la que se ve es política la en general falta de cree que somos conducción, todos pelotudos, pero me parece que se están pasando de rosca, digamos. Yo creo que no lo que se somos ve tan ahí boludos. es falta de conducción, entonces cada uno termina arreglando por la suya. Exacto. Bueno, y al no haber alguien que pueda puede conducir todo, prefieren desentenderse. Porque peor queda si vos salís a decir, este bloque se va a poner y después la mitad de tu bloque hace lo contrario, ¿no? Bueno, le pasó Ahí a Mayans. ¿Qué le pasó? Claro. Y ahora votaron todos juntos, entonces. Tal vez para que no le vuelva a pasar, algunos no estarían de acuerdo y otros sí No, estarían de todo acuerdo. tiene, la Por ejemplo, política, si hay algo que Sagasti- es extraordinario de política, es que todo es explicable. Siempre hay un biribiri. Ahora, la única verdad es la realidad, decía en general, ¿no? Sí. Bueno, la realidad es que ayer también el peronismo dijeron acompañó todo. que algunos pliegos habían sido... Consensuado. y que además habían sido promovidos durante la época del Tal del cual. gobierno del Frente de Todos. Correcto. Muchos también forman parte de En la acuerdo lista, con el macrismo. de la lista que había armado Maíquez cuando forma Exactamente, parte en de la acuerdo- mesa o judicial. sea- Maíquez cerró ayer el círculo, es el gran ganador de la noche de ayer, porque además... seguimos discutiendo. sí. Porque además salió indemne. Porque la juez, el pliego de Micheli Sí. lo propone él, lo propicia él y sale también de alguna manera ileso Sí. de una discusión donde termina
de alguna manera, en la interna oficial herida a Patricia Bullrich y los hermanos Merín no terminan de identificar a Maíquez como una parte clave de la Ayer promoción un bloque del... de poder metió 74 jueces. Exacto. Ese bloque de poder está constituido por grupos económicos, tiene un juez de la Corte como referencia, que es Horacio Rosati, y tiene jueces de otras instancias. Y la Embajada de Estados Unidos. Igual nada de lo que ocurre en el Poder Judicial está exento de la aprobación de la Embajada. O sea, la Embajada tiene un poder tan gravitante que opera sobre todos los bloques que operan sobre el sistema de justicia. Sí, pero en algunos casos se movilizaron para juntar votos. Como decía el querido Mario Banfield, hay 3 jueces de la Corte, hay 4 que responden a la Embajada. El próximo también va a responder a la Embajada, digamos, no, eso no está en discusión. Lo que hace la Embajada es, bueno, a veces deja jugar a los bloques de poder que como ahora están en una guerra intracapitalista feroz. ¿Por qué le sirve a la Embajada esa guerra intracapitalista? Mete cuchara y se fortalece. Pero si Máiquez dijo, Máiquez, ministro, con todos los lugares que tengo para llenar en la justicia, van a quedar todos contentos. A mí me dicen... Yo lo vi a Soria ayer hablando, bueno, ahora tenemos juez en Bariloche, que Soria, que fue una de las voces, lógicamente, exministro, fue una de las voces del Bloque Popular ayer en el debate, dijo, bueno, ahora tenemos un juez en Bariloche, hace, no sé, como 20 años que no había un juez. La misma línea trazó Anabel Fernández Agasti, que forma parte del bloque que más cuestiona públicamente la justicia. Claro. A mí me dicen que en realidad la negociación fue por 3 jueces para el peronismo que entrarían en la próxima tanda. Son estos 3 jueces, uno del Foro Comercial y alguno más, que pero está entrarían en la próxima Laureano tanda. Durán, que es de La Plata, que creo que ese también le interesaba al peronismo. En algún momento estuvo en el juzgado sonó electoral. para estar, en el juzgado federal electoral número 1, pero bueno... Ese tipo de negociaciones están por mandato constitucional, digamos. El mandato constitucional es que las fuerzas políticas negocien entre ellos según la posición así de fuerza de cada funcionó durante uno. muchísimos años, no es algo malo en sí. No, pero así también se gestó el pésimo servicio de injusticia que tenemos y es algo que habría que en algún momento dar vuelta como una media, a mí lo que me preocupa de esto, y alguno creo que lo marcó, fue que durante todo el gobierno de Alberto Fernández, dentro del peronismo no se pudieron poner de acuerdo ni en una designación. Y ahora tienen que conformarse con las migajas, y encima le dan los votos, con las migajas que reciben de este gobierno, porque no se pudieron poner de acuerdo cuando tenían la mayoría. El tema es que si es así, estamos los argentinos condenados a un sistema de injusticia que va a durar muchos años, porque están votando jueces que tienen 20, 25 años de mandato por delante. Pero por eso, además, estamos ante un poder real que está diseñando la justicia que viene. Por eso hablo de Maíquez como artífice de esto y que directamente, diría, es ajeno a la decisión de los Milei, porque él actúa... Obvio, Milei no estamos ante la construcción de una justicia libertaria. No, esta gente lo va a meter preso a Milei, ¿eh? Sí, claro. Entre los jueces que votaron ayer está el que lo va a meter preso. En su momento Cristina y Néstor lo sostuvieron y después lo terminaron. Cristina nombró a los jueces del Tribunal Oral que la metieron presa. Digamos, va a pasar. Entre los 75 ayer no sé cuál. Quizá Micheli. Bueno, Micheli no tiene ni tribunal todavía, así que... Bueno, una referencia... Está diciendo que Milei no le va a firmar el decreto. Yo tengo ahí un datito. Una referencia que me contaban sobre designación de jueces en provincia de Buenos Aires, no en esto, pero que explica cómo la justicia ve a la política. Una jueza que decía, nosotros somos los propietarios, ustedes son los inquilinos. Porque en la política pasa y ellos se quedan y son vitalicios. Digo, esa es la verdadera casta y esto es lo que estabas diciendo vos, Alan, ¿no? Los próximos 20, 25 años, el sistema de justicia que no parece o no hacemos el suficiente hincapié de cómo repercute en nuestra vida cotidiana y diaria. Y te lo traigo, si querés, al 3 de junio, en algún momento, para el Ni Una Menos, vamos a tener que hacer una parada en Comodoro Pi. Vamos a tener que empezar a virar hacia la justicia para ese tipo de tema. Por eso digo, cómo repercute el sistema judicial cotidianamente. Ustedes están hablando de que en una votación se designaron 74 nombres para los próximos 20, 25 años. Es increíble. Y la percepción de la justicia, ¿no? Esto de decir, yo soy propietaria, ya está, me quedo. Vos pasás. Es muy fuerte eso. La correlación de fuerzas es muy dispar. Sí, sin ninguna duda. Y por eso también es importante resolver la interna del peronismo, no en agosto del año que viene cuando haya unas PASO. Porque la verdad es que si hoy hubiera un candidato con una postura opositora sólida,
clara, con expectativas de ganar y de tener que gobernar, y entonces empezar a preparar ahora lo que va a ser el terreno para gobernar en 1 año y medio, que pudiera levantar el teléfono y hablar con los senadores y con los diputados del peronismo, decirle, che, mirá, yo necesito que acá te pongas firme. Y el tipo que le está teniendo el teléfono sabe que probablemente en 1 año y pico vaya a tener que ir a negociar con él para volver a estar en una lista o para tener un cargo o lo que sea. Entonces ahí tenés a alguien que puede operar, en el buen sentido, digo, Sí, sí. actuar para persuadir, porque estos votos fueron persuadidos uno por uno. ¿Persuadidos cómo? Bueno, hay muchas formas de persuadir, por la buena, por la mala, por izquierda, por derecha. La política es una de ellas. La plata es otra, la influencia es otra, pero para eso hace falta que el peronismo vea que la dirección de los próximos años va a ser clara y nadie quiera correrse de esa dirección porque sabe que después puede pagar un costo. Pero por eso digo que es rara las decisiones que se están tomando, Sí. porque son decisiones de alguien que no tiene aspiración a gobernar en lo inmediato. Pero porque Vos la tenés mayoría que de los senadores y de los diputados no tienen aspiraciones a Porque gobernar se- en el inmediato, tienen aspiraciones a reelegir su banca, y en esa reelección incluso hoy pesa más la palabra de un sponsor que el voto Sí. de las personas que después van a ir a votar a cual Pero sea que esté en esa boleta. hoy hay un poder atomizado y las provincias buscan a ver a quién puedo acomodar Pero claro. de mi provincia, qué sé yo. Porque aparte yo hablaba ayer con un dirigente que habla con Cristina y él dice, yo le digo a Cristina, tu enemigo no es Kicillof, obviamente. Kicillof no votaría ni a Máiquez ni a ninguno de los jueces que se votaron ayer, pero sí los votaría ¿quiénes? Uñac, Y lo votó. Mansur, ¿no? Corpachi que se ausenta, Gerardo Zamora, esos, ¿no? Y vos fijate la pelea que hay en el peronismo, que justamente no es con esos. Realmente, por momentos... Bueno, pero pará. Bueno, en porque- esa crisis de conducción está Cristina, que me decían, si no es Kicillof, no tiene hoy o no pareciera aparecer un candidato propio de Cristina, si no es Kicillof. Y si lo fuera Kicillof, te muestra la debilidad en la que está, por la que no hay una reunión. O sea, todo el tiempo en Casa de Gobierno se le preguntaba, ¿va a haber reunión entre Cristina y Kicillof? Y un ministro me decía, ¿y por qué Cristina no lo puede llamar a él? Está bien. Es equiparar 2 cargos y cada uno con su historia y lo podemos poner a discusión, pero también es decir, ahora, por lo menos en este momento, hay una igualdad en la que si Cristina lo llamara, obviamente Kicillof probablemente vaya, pero quieren dar vuelta al discurso y no es menor eso, es El acabar tema- la autoridad de ella. El tema es que el vacío de poder no existe. Entonces, ante la desorientación, el retiro, aunque sea parcial, de la oposición, las corporaciones, ¿qué es lo que decía Alan? ¿No? Las corporaciones van fortaleciendo su poder. Y Sí, son sí, claro. corporaciones. Por eso es muy interesante seguir lo que viene contando Nico de cómo operan las transnacionales, las corporaciones transnacionales del poder. Porque no son tecnológicas, son transnacionales del poder. Y cómo aplican ese poder ahí donde los dejan. Argentina ya tomó una decisión. Bueno, media sanción, ¿no? Creo que falta todavía el paso por diputados con el tema del pago de los fondos buitres. Que en términos económicos, es cierto, es un costo marginal, son 100 palos en el volumen. Ahora, creo que ayer comentaban con Cande el calendario de vencimientos que tiene Argentina desde el próximo año es muy exigente. Entonces, lo que ayer aprobó el Congreso, desde el punto de vista simbólico, es relevante, porque abre la puerta a que se potencie ese riesgo con la toma de nueva deuda. Para eso se hizo ayer, se convalidó el pago a los buitres. Los buitres es el negocio de Toto Caputo, Sí, claro. que necesita despejar lo más que pueda la escena para endeudarse fuerte a corto plazo y caro. Ese es el negocio de Toto Caputo. Pero en la Argentina los próximos años, 6, 7 años, terminal desde el punto de vista financiero, porque los dólares que no van a venir de vaca, no van a venir, digo, para eso, Sí, porque claro. el RIGI les permite a los que explotan hidrocarburos y minería Entrar y salir. no liquidar. Así es. Entonces, todo ese desastre contó con la manito y el culo sentado de muchos que después, el año que viene, los vamos a ver cacareando oposición. Y a esta altura el gobierno ni siquiera tiene la excusa de que hicieron todo esto para ordenar la economía, porque lo que se ve, Cande, son resultados que siguen mostrando una inestabilidad
con tendencia a empeorar. Sí, más que una inestabilidad, hay una transformación estructural de la economía argentina y ya en el tercer año de Javier Milei eso se nota muchísimo y tenemos que ir hablando de cómo este modelo va condenando las posibilidades de un futuro gobierno. Cuando se hace la lectura en relación a la economía del último gobierno del Frente de Todos, bueno, tenemos que tener en cuenta que fue un gobierno que estuvo condicionado por el Fondo Monetario Internacional. O sea, tiene esa herencia del Caputo 1, que es de hecho lo que limita esta gestión del Caputo 2, su propia experiencia durante el macrismo. Quiero arrancar con la placa 3 que muestra el relevamiento de expectativas de inflación mensual, este relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que lo que hace es justamente evidenciar cuáles son las proyecciones de las principales consultoras en la economía y ahí vemos que esas expectativas de inflación para los próximos meses, bueno, son bastante altas en comparación a las promesas que había dado Milei para este año, que decía que en agosto iba a empezar con 0. Bueno, incluso las consultoras que son bastante amigas del gobierno hablan de que en agosto recién podría romper el piso del 2% mensual. O sea, una trayectoria mucho más lenta en relación a la inflación y todo esto manteniendo un tipo de cambio como el que estamos viendo. Entonces, las preguntas son un poco las mismas, ¿no? Como si se va a mantener este tipo de cambio, si este tipo de cambio permite pensar en cómo se van a cubrir los vencimientos de deuda. Desde septiembre la Argentina tiene que empezar a hacer pagos netos al Fondo Monetario Internacional y 2027 ya tiene un perfil de vencimientos mucho más complicados. Por eso todos los dólares que compra el Banco Central no se quedan en el Banco Central porque salen a pagar la deuda tanto de organismos públicos como de la deuda privada. Entonces las preguntas en relación a la sostenibilidad del modelo económico son los mismos. El tema es que en el mientras tanto vemos esa transformación en términos de sectores. Lo tenemos en la placa 1, esta placa, este cuadro de indicadores tempranos de la actividad económica, en este caso ya hablando de mayo de 2026, vemos este cuadro del CEPA que lo que muestra es cómo están evolucionando ciertos sectores de la actividad económica. En principio vemos un cuadro bastante en rojo, ¿no? Mucho tiene que ver, por ejemplo, con el patentamiento de autos, una caída del 12,2% interanual, también el patentamiento de motos, que tiene una caída intermensual, pero interanual todavía positiva. Patentamientos de maquinaria agrícola, que llama la atención porque el campo es uno de los sectores que le está yendo bien, pero bueno, evidentemente ese patentamiento viene en baja tanto en el interanual como en el intermensual. La producción de autos, que tiene números interanuales de una caída del 21,5%. Venta de autos mayoristas, 39% de caída interanual. Y créditos en pesos al sector privado. Bueno, ahí vemos una variación interanual levemente positiva del 5,2% y una variación acumulada anual de una caída del 6%. O sea que hubo mucho más créditos a finales del año pasado que a principios de este año. Y un número que para mí es muy importante que tiene que ver con el IVA, porque el IVA obviamente funciona como un termostato de la economía interna, en términos de cuántas transacciones están sucediendo en nuestra economía, y ahí vemos una caída tanto interanual del 3,1%, pero también intermensual, o sea, entre mayo y abril, que habla de este serrucho económico, ¿no? Vamos a ver meses que tengan números levemente positivos, pero el siguiente mes vuelve a caer, después sube, después baja. Igual en el caso del IVA viene bajando hace 9 meses. Entonces también en el medio de esta inestabilidad política se va transformando una economía hacia una economía mucho más extractivista, mucho más pensada para el comercio exterior, que genera dólares, pero que esos dólares, nosotros podríamos decir, bueno, un año donde estamos tan bien en la balanza cambiaria, ¿no? Donde el campo efectivamente está exportando tanto, donde tenemos balanza energética positiva, y deberíamos estar muy bien. Deberíamos estar con dólares de sobra, y la realidad de la economía interna demuestra todo lo contrario. O sea, en términos económicos, una frase que es horrible, pero que se usa como le tocó bailar con la más linda, bueno, y no lo vemos ese resultado. ¿Por qué? Porque es un modelo que hace que esa riqueza solo se concentre y la vean muy poco. Ya no hablan de viento de cola, ¿no? Como se hablaba en su momento. Sí. Es extraordinario porque ayer, no sé si lo tienen a mano, lo vamos a pasar en un ratito en verdad, si no, de paso aprovecho y los invito. Ayer Sturzenegger dio un largo reportaje, ¿no? Sí. Y en un momento dice que él proyectó 1,5 millones de empleos en el próximo decenio para ser creados en Neuquén producto de vaca muerta.
debe ser de las mentiras más flagrantes que se hayan escuchado en el último tiempo. Y mirá Tiene que ver con que vamos a ponerle impuestos al 90% del PBI mundial, ¿no? Que es otra cosa que dijo el incluso otro día. después profundizó, porque aparentemente él tiene proyecciones de cómo se va a movilizar el empleo en provincias que han perdido empleo, según Sturzenegger, por la industrialización, ¿no? Por otro modelo. Entonces, yo creo que todo es una gran mentira y que Sturzenegger es un mentiroso contumaz. Pero supongamos que el propio Sturzenegger cree en sus mentiras y en sus proyecciones, porque hay empresarios que probablemente crean en todo eso. El tipo dice, va a haber 1 millón de nuevos trabajadores en Catamarca. Bueno, ¿y quién va a hacer la infraestructura para eso? Porque el Estado, por lo que acaba de contar Cande y lo que cuentan todos los días en el pase, tiene un programa de desfinanciamiento que lo obliga al ajuste permanente y profundo. Y el ajuste permanente y profundo son los salarios del sector público, donde hay docentes, policía, médicos, enfermeros, pero sobre todo obra pública. Para decirlo más sencillo, no sé cómo se van a mudar ese 1,5 millones de personas por rutas que están hechas mierda. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde ¿Qué van a agua vivir? van a En tomar? casas que no existen, digamos, y que nadie va a hacer. No, pero hay O cuestiones las que va a hacer Tetaz, que son las cárceles estas de $30.000 por 15 metros cuadrados. Ese es el proyecto. Por eso es un país en el que no quiero vivir. No me interesa vivir en el país de Sturzenegger. No podemos decidir en qué país queremos vivir. Estamos condenados a vivir en el país de ellos. Eso es lo que yo le reclamo a la Estamos oposición. condenados a vivir en el país de ellos hasta que aparezca... No, yo le reclamo a la oposición que no me condene a vivir en el país de Sturzenegger. Pero escúchame, Yo no si quiero Milei vivir te en este plantea un país donde se está regido por las compañías de seguros y que no haya más Estado. Claro, Entonces, porque vos sacás- ese es el final de todo, digamos. Que Además hace- tiene una visión muy ingenua de las empresas, porque las empresas se funden y deja, en esta concepción de que toda la economía se resuelve con seguros. Venimos desde la crisis del 2008 en términos del capitalismo. Las empresas timbean, las empresas se funden, las empresas no están en pos de poner al humano en el centro, como decía Pero Patricia las Bullrich. extractivistas no se funden, ¿eh? No, las extractivistas Sí, no, pero pero ese es digo, el pienso modelo. en el modelo lo dijo Milei esta semana, la securitización, un poco pensando en el sistema de salud de No, Estados y además, Unidos. Pero van a terminar siendo además DAOs, o sea, empresas sin humanos, que cuando se fundan y vos quieras ir a reclamarle a alguien, te van a decir, no, disculpa, esto lo hizo una inteligencia artificial. Hubo un error en el Milis. algoritmo, sorry. Sí, Y total. andás a cantar la Gardel. No, y además hay muchas empresas de seguro que en este momento se están fundiendo, porque justamente con este modelo les está complicando mucho el sostener el negocio. Conozco por lo menos 2 casos de personas que tuvieron un accidente con un auto y que la empresa del seguro del auto, no la suya propia, sino Claro. la del auto con la que tuvieron el problema, no se está haciendo cargo, no contesta. O sea, hay un vacío ahí que se Sí. está La haciendo. securitización es todo, ¿no? Es el esquema de medicina prepaga, el voucher para la educación, ese es el sistema de Sí. securitización. Bueno, pero es el mismo que, digo, no hagas la BTV, en todo caso, contratá un seguro que si matás a alguien te banque. ese es ¿No? extraordinario. Porque ese es el ejemplo que pone Ese es Sturzenegger. extraordinario. Ustedes saben que La mi gente hermano- se va a cuidar más si no tiene que dar un No, la registro, lógica con la porque que si se mata maneja. a alguien va a tener Ustedes una... saben que el mi hermano seguro- vive en México hace muchos años, 20 y pico de años, entonces ayer cuando lo escuché a Sturzenegger dije, che, así que ahí te regalan la licencia de conducir, porque está mal recortado, Nobleza obliga, le recortaron una parte a Sturzenegger que hace quedar eso como una idea de él. No es original. Ni siquiera Sturzenegger, tiene claro. esa virtud. Él cita una experiencia de López Obrador en la que López Obrador anuncia que se termina el examen para otorgamiento de licencias porque se había detectado una gran bolsa de corrupción justamente en la confección de la licencia de conducir. Esa política es simbólica porque de hecho las licencias de conducir, como ocurre en Argentina, bueno, ahora en Argentina está nacionalizada, ¿no? ¿Está ¿La nacionalizada licencia? la No. licencia? No, ¿La no, entregan no, a las jurisdicciones? no, 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 Ah, no, bueno, no, bueno, en de hecho, en México la lo mismo. ciudad te Entonces, restan puntos y en la provincia no. ¿cómo? En la ciudad restan Claro, puntos. tiene distintos sistemas. Sí. Claro, por eso digo, en México lo mismo. Entonces, cada Sí. jurisdicción decide
Pasa lo mismo con la sin BTV. mecanismo. La BTV es un problema porque cada provincia pide cosas distintas. Entonces vos haces un viaje en ruta y por ahí para tu BTV de tu provincia estás perfecto y te agarra la policía de Córdoba y te dice, no, vos tenés que tener una bolsa mortuaria arriba del auto. Claro. No, bueno, Córdoba es Córdoba famosa. Dámela muy vos, particular. loco. Es Sí. famosa por instrumentar Sí. Que en realidad son también un mecanismos método de de recaudación. coima automático. Son Sí. mecanismos de recaudación. Claro, Totalmente. método de coima. Che, antes de irnos, me quedan 5 minutos, tengo una pregunta para hacerles a cada uno de ustedes. Belén Bartoli, Bueno, sí. Arabia Saudita contra Uruguay. Local, empate o visitante. No, gana Uruguay 2-0. Gana Uruguay 2-0. Gana Uruguay. Adrián Murano. No nos conviene. Francia contra Seamos tácticos. Senegal. Francia-Senegal. Francia-Senegal. Por lo que vi ayer de Francia, empate. ¿Empate? No. Alan Estás Lonchi, tirando mirá el partido matada. que te tiro. Sé que vos A sos ver. experto, vas siguiendo las estadísticas y demás. Inglaterra-Croacia, partidazo de la primera vuelta. No, Inglaterra. Inglaterra Sí, por mucho payo. gana el Sí, Tano acá. payo. Jugado. Fernando Siveira, México, República de Corea. Tiene que ganar México, Sí, es tiene local. que ganar México. Es local. Va a tener un pero- ayudín. Pero tampoco va a ser fácil. Ojo de Tiene Corea. buenos jugadores Corea. ¿eh? Yo, Tiene yo, buenos yo, jugadores. yo. Cande, 2-1. partidazo te tiro A también. ver. Turquía-Paraguay. Eh, Partidazo, define un lugar en octavos. H y Tiza, ¿eh? Partido de H. Para mí, 1-0 Turquía. Bien. A todos ustedes que están del otro lado y que seguramente contestaron cada pregunta que hice, porque estamos mundializados y ya más o menos estamos haciendo pronósticos y demás, los invito a participar del desafío mundialista del Destape. Se llama así porque hay gente que se puso la gorra y no nos deja decir la otra palabra. El desafío mundialista del Destape, en el cual vos podés tratar de acertar el resultado de cada partido. Cada partido que acertás te da 3 puntos en la primera vuelta, 5 puntos a partir de la segunda vuelta y al final del torneo se suman todos los puntos y el más ganador, el que haya acertado mayor cantidad de partidos, se lleva un viaje a Cataratas. Un viaje a Cataratas. Y luego hay otros premios, una tele de 65 pulgadas, un sistema de sonido Samsung y también la pelota Hay que muchas nos va pelotas. a mostrar Cande en La este pelota momento que está oficial de la exhibiendo. AFA. En Ahí otra está. vida fui promotora. Ahí está, promotora. Perdón, promotora bien. se dice. De pelotones. La pelota es divina, Yo una creo que número no se 5. aprecia lo bella que es. Está- La cámara no toma bien. lo Está linda. divina. Y hay varias de esas que van a ir para los que sumen mayor cantidad de puntos en el desafío mundialista del Destape. ¿Cómo hacen para participar del desafío mundialista del Destape? Entran al código QR que hay en este momento en la pantalla o en el banner que está arriba de todo en el destapeweb.com. Y a partir de ahí pueden ir llenando el resultado. Sí, solo sí, son suscriptores del Destape, porque esta es una actividad con esa barrera. Es para suscriptores del Destape. Muchos de ustedes ya serán suscriptores, entonces lo único que tienen que hacer es entrar al QR o entrar a la página y participar. A quienes todavía no sean suscriptores, los invitamos también a hacerlo con otro QR que va a aparecer en pantalla en unos segundos o con otro banner que encuentran en el destapeweb.com, donde, como siempre, pueden llenar sus datos y en 3 minutos completar el trámite que los hace ya formar parte de la gran familia del Destape, lo cual obviamente tiene la ventaja de participar del desafío mundialista, poder ganar los premios, pero sobre todo es una inversión para que haya un medio en el cual podamos seguir discutiendo las cosas que importan, donde no va a haber el llamado del dueño de un pozo petrolero, de una empresa de comunicación para decir de eso no se habla, donde defendemos los intereses de los que todos los días venimos a laburar, volvemos a casa, tenemos que ocuparnos de 1000 cosas y no tenemos la vida resuelta como los Galperín y demás, que son aquellos a quienes este gobierno tiene en mente a la hora de gobernar. Por eso suscríbete al Destape, sigamos haciendo historias juntos. Aprovechá estos 5 minutos que hay hasta que empiece verdades afiladas en un momento. Te suscribís, empezás a llenar los resultados del PRODE y estás participando ya por alguno de los grandes premios. Dicho esto, compañeros y compañeras, es el momento de bajarle la persiana a la semana, por lo menos en lo que es el pase. Sigue la programación del Destape con Murano y sus verdades afiladas. Va a haber Después más viene- recuerdos de aquel periodismo. Está acá con- Viaje, Está nada. preparando una cantidad de Un material. collage, Me, un collage me están pasaron una preparando. página de Unki ¿Rifes esta? que tiene todo el archivo de pelo. Sí, lo estoy viendo. Ah. justamente. Se viene entonces Adrián Murano con música en el recuerdo. No, pero es Los inicios presidente del Indio y de los Redondos. Sí, ¿Cómo? claro, por Los supuesto. inicios del Indio y de los Redondos. No, bueno, tanto no, los inicios fueron los 70. Pará, Y a no, las 6 de la tampoco tarde Plaza de exageremos Mayo, tanto. entonces. Banco igual que contextualice
para los que no estuvimos en eso. Bueno, no se exageren tampoco. creo que va a no se haber- hagan tanto los pibes. Va a Yo haber no para había todas las nacido, generaciones, Adri, ¿qué porque crees que claro. diga? los que quieran la versión más ochentosa van a tener a Murano, después viene Maldita que va a tener su propia versión del homenaje al indio. Y tampoco son tan Seguro. pibes. Acá todos son pibes. No, Son un poco más pibes que vos. Débora, vení a hacer el programa conmigo. Con Débora Gómez lo vamos a hacer. Luego vendrá Recordando Mariano Café Martín, Einstein. que no es ningún pibe. Luego vendrá Mariano Martín, que no es ningún pibe. No, bueno, o sea, lo único Ahí que falta es que retoma, Mariano retoma. Martín se haga también el puber. Pero escúchame, acá hay 3 sub 40, ¿no? ¿O no, Nico, vos también? No, Más. yo ya no. Ojalá. Bueno, Ojalá. media mesa sub 40. Media mesa sub 40. Y después viene. Quiero decirle que se han fin perdido lo mejor de la Argentina. de Gerardo Dele, dice. Y ahora va a venir. Y no la va a ver. Se lo vas a No, eso contar es a verdad. Destape. Eso es verdad. Dicho esto, muchísimas gracias compañeros, compañeras, como siempre, en este día especial. Yo ahora quiero llegar a casa, poner un disco Y y, sí, bueno, y empezar a Y sí. transitar la parte que uno tiene a solas, ¿no? De todos estos procesos. Y luego, a las 6, ¿por qué no? Ir un rato a la plaza a transitarlo no a solas, sino abrazándonos, juntándonos, porque también se trata un poco de eso. En una época que nos lleva todo el tiempo a la introspección, a aislarse, a meterse en el cascarón, estas también son excusas para recordar que estamos hechos de aquello que compartimos con los que tenemos alrededor. Y vaya si el indio no fue una usina de generar cosas para compartir con los que tenemos alrededor. Así que, nada, fue un programa difícil de hacer, pero creo que fue un lindo programa, hecho con mucho cariño, con mucho respeto. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, participaron en una cantidad enorme de mensajes también en el chat. Y nosotros nos reencontraremos el lunes acá con Roberto Navarro para hacer el pase. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Y bueno, el futuro ya llegó. El Destape 1070. Radio y punto.